entendido que Juntos por el Cambio va a hablar de orden, no más de cambio. Frente al caos es la solución del orden. Si se pierde total y absolutamente el control, y el gobierno tiene que llamar a pedir estado de sitio, lo tiene que hacer. Agárrenlo por hijo de puta. Patricia, es el momento. Patricia, sos vos, Patricia. Vos sos la mujer que puede de verdad poner ley y orden. Es ahora, Patricia. Creo que Patricia Bullrich va a plantear el orden contra el caos. No, boluda, no, yo me desmayo. Ay, no, le van a abrir la puerta. Y esto tiene que ver con un valor muy claro que es el orden. Hay una posibilidad de tener un gobierno de orden y otra de tener un gobierno de caos, ¿no? No la dejen sola, Patricia. Parece que hay quienes están interesados en que tengamos miedo, en generar psicosis. La gente está saliendo a buscar comida y si no encuentra comida, nosotros que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida en los tanques. O sea que lo están promoviendo ustedes. Ocurrieron en provincias gobernadas por la oposición en todos los casos. Exactamente. Se sumaron ahora algunos rumores en distritos, por ejemplo, del conurbano, como José Cepaz, donde está Mario Iggi, que no sería el caso, pero digamos, lo sospechoso de lo que ocurrió el fin de semana es que en las 3 provincias donde se hablaba de posibles saqueos eran 3 provincias gobernadas por la oposición, como Mendoza, Neuquén y Córdoba. Comando específico para trabajar este tema con las 4 fuerzas. En todo el conurbano para que se pueda actuar, porque en los otros lugares están trabajando las policías provinciales y lo han hecho muy bien, lo acabo de decir. Ayer a la tarde hablé con el gobernador Schiaretti y también hablé con el gobernador Suárez de Mendoza, que sacó un video que me pareció muy piola porque explica concretamente lo que está sucediendo y que yo lo subí porque me parecía adecuado y muy sintético y muy claro al explicarlo. Bueno, tenemos que sentarnos a hablar para seguir perfeccionando y seguir estando en cada uno de los lugares que podamos. Y cuando digo que vamos a armar ese comando va a estar compuesto por las 4 fuerzas federales y vamos a invitar a la policía de la ciudad, a la policía de la provincia. Tenemos que tener un plan de seguridad utilizando tecnología, que hay un montón de nuevas tecnologías disponibles para eso, y que ya se ha hecho. Entonces yo digo, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de ingresos, y que están en nuestra propuesta y en nuestra plataforma. Que esto no lo utilice el gobierno para decir nosotros somos los garantes de la paz y el orden social, y somos nosotros el caos. Muy poderosa. Pero ¿sabe qué pasa, Luis? Disciplina, bien claro. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Y eso lo saben usar los tipos que no tienen escrúpulos y usan el poder. El miedo es un elemento disciplinador increíble. Yo estoy de acuerdo con usted, pero la línea entre aprovecharlo y generarlo es delgada. Un descontrol social que viene contra el gobierno peronista, no auspiciado por el gobierno. No pasó nada en esos lugares porque hubo mucha viralización de hechos falsos. Los servicios de inteligencia, ¿sabían de esto? Sí. Algunos ex servicios o actuales enojados con el gobierno pueden haber difundido mensajes alentando el caos también. Yo lo vi primero en un grupo de Facebook que habían puesto, pensé que era como una broma primero, que decían nos juntamos a saquear, y después me mandaron por WhatsApp que estaban diciendo que iban a saquear. ¿Gente que está en estado de necesidad? No. No, dicen eso. No, son unos chupasangre, venían a comprar todos los días acá y después vinieron y robaron todo.
noches. Bienvenidos a Argentina Política. Jonathan Eguier, ¿cómo le va? Buenas noches a todas y a todos que están del otro lado. Vamos a estar acá hasta las 22 horas con un montón de material. Acaba de hablar el ministro de Economía desde Washington. Vamos a tener información un poco desde allá de todo lo que sucedió, de todo lo que anunció. Hay varios anuncios, más allá de lo más importante, que son los 7.500 millones de dólares. Así que hoy tenemos un programa para hablar de todo, ¿eh? Absolutamente de todo. Obviamente la cuestión de los saqueos sigue en el centro de la agenda. Vamos a estar conversando de esto con Cristian Siminelli y además yo también les voy a mostrar cómo el plan de desestabilización que está preparando la oposición viene desde hace muchísimo tiempo y quieren implantar modelos de los que ellos fueron protagonistas y que derivaron en la crisis que hoy denuncian ser bastante similar esa crisis del 2001. Además tenemos mucha info desde la redacción porque está avanzando en el Congreso de la Nación la reforma de la ley de alquileres. Sí, hoy se dio, y atención a esto, el primer paso de la alianza entre la derecha y la ultraderecha. Sucedió en el Congreso que se transformó en una especie de centro de campaña, ¿no? Donde se debaten algunos temas. Estamos hablando de una campaña que por ahora vacía, una Casa Rosada inactiva. El Congreso se transformó en un centro de gravitación del poder. Tengo acá a mi lado una persona muy importante, el señor Cristian Siminelli, que le damos la bienvenida. Vamos a saludar. ¿Cómo le va, señor Siminelli? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? Pasen, pónganse cómodos. Muchas Doctor, gracias. Un gusto verlo de civil. Sí, porque todavía no entré a la sala de operaciones en el día de hoy, pero ya lo voy a hacer porque, y yo espero de corazón realmente, que sea el último día que hablemos de saqueos. La política empezó a hablar, hablaron ministros de seguridad, hablaron gobernadores, habló el presidente. Esperemos que hoy sea una noche tranquila, la noche de ayer no lo fue. Y vamos a estar en un ratito viendo la cobertura que se hizo en los medios opositores, férreamente opositores. Hay gente que dice que con esto no gana nadie, algunos periodistas. Hay políticos que dicen que no gana nadie, pero en el momento exacto que lo dicen comienzan a hacer campaña, lo cual es rarísimo. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Y es este fragmentito de Nicolás Wiñaski anoche, que tiene un indicio de quiénes pueden haber estado detrás de la organización de estos robos. Escúchenlo y presten atención, a ver. Y una última cosa, ¿los servicios de inteligencia sabían de esto? Sí. Algunos ex servicios o actuales enojados con el gobierno pueden haber difundido mensajes alentando el caos también. Es información. Claro. Servicios de inteligencia que sabían lo que iba a pasar y puntualiza en ex servicios de inteligencia enojados con el gobierno que difundieron mensajes falsos para alentar la situación. Y termina diciendo, es información. Me llamó muchísimo la atención. Por supuesto, acá desde el lunes lo venimos mostrando. Venimos haciendo el paso a paso de cómo se armó esta operación. Y que Nicolás Wiñaski diga eso, evidentemente tiene información de que había servicios de inteligencia. Recordemos que hasta el gobierno anterior se usaron los servicios de inteligencia para armar un aparato de espionaje paraestatal. Le metían mano mucho a los servicios de inteligencia. Habían pasado a reserva todos los gastos del servicio de inteligencia. Eso quiere decir que no se podía saber en qué se gastaba el dinero que durante el gobierno de Cristina había sido completamente transparentado ese tipo de gastos. De golpe habían pasado nuevamente a ser secretos. Exactamente, se le dio mucha importancia a los servicios de inteligencia durante el macrismo. No es casualidad que ahora haya ex servicio de inteligencia enojados con el gobierno y que hayan fomentado estos saqueos. Así que por ahí puede haber una punta para desentrañar quién estuvo atrás de este armado. Y en un ratito vamos a ver la cobertura mediática de la noche a noche, que la verdad fue una noche brava. Esperemos que hoy esté todo mucho más calmo. Sí, vamos a seguir de cerca la información, pues bueno, como vos lo decías, salieron muchos a hablar en estas horas. El presidente de la Nación pidió preservar la paz social. Dijo, nosotros nos vamos a encargar de mejorarle el poder adquisitivo a los argentinos y a las argentinas. Yo lo que les pido a todos ustedes es que preserven la paz social. Hubo un mensaje también de Sergio Massa, recién desde Washington, que le preguntaron por el tema de los saqueos y puntualizó en el Poder Judicial, ¿no? En la necesidad de investigar por la vía judicial qué fue lo que ocurrió con todo esto y bueno, empezaron a aparecer esas expresiones que hasta ahora estaban bastante ausentes de parte de Unión por la Patria, que le habían dado la agenda a la oposición. De hecho, le permitió a Patricia Bullrich volver al centro de la escena después de haber estado muy desdibujada tras la derrota frente a Javier Milei y aparece ya lo que va a ser el eje de, por lo menos
de los primeros pasitos, ¿no? De la campaña, que es orden versus caos, ¿no? Sí, hubo un carancheo político claro, reciente de Juntos por el Cambio, que lo arrancó el fin de semana de Libertad Avanza y después encontró la oportunidad, vio el hueco y se metió Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, vimos a todos en bloque salir a tratar de hacer un uso político. Massa también hoy anunció algo importante sobre este tema, que es una reparación monetaria a los comercios que hayan sido perjudicados por estos robos en banda. Habló de una suma de hasta 7 millones de pesos. Se está encargando la Secretaría de Industria, así que también es importante este anuncio. Sí, yo creo que ya estamos... Sí. Cuando están intentando comparar esta situación con la del 2001, podemos tener un millón de defectos, ¿no? Pero claramente en muchas cosas no se parece a la situación del 2001, la contención social, la contención de parte del Estado en esta situación es realmente muy importante y hace 22 años no existía. ¿Les parece si arrancamos? Vamos a arrancar. Arranquemos. Yo estoy hablando de un hecho puntual, un hecho de un local de ropa y cara. La gente está saliendo a buscar comida y si no encuentra comida, nosotros que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida. No puede ser esto. Están dejando que suceda, porque cuando uno no hace nada, uno es parte del problema. Uno es parte del problema. Entonces, si van a gobernar hasta el 10 de diciembre, gobiernan. Si no, váyanse a su casa, viejo. Y que otro ocupe ese lugar institucional. Y ese lugar político. Hubo un permanente, creo yo, que trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría. Más adelante, esto ya es día lunes. Día lunes ya más tarde empezaron a producirse hechos de robo en algunos puntos, varias denuncias. Entonces salgan y den la cara. La verdad es que desde el viernes están haciendo correr en las redes, armando, es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todo ligado a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas. ¿Eso qué hace? Hace que la gente efectivamente se asuste, corran en los negocios diciéndole a la gente que va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran. Y aquellos que creen que es un buen modo incentivar la violencia, les pido por favor, hemos vivido demasiada violencia en esta Argentina como para seguir soportando violencia. Estoy trabajando como si me tocara asumir mañana. Nosotros tenemos todo armado por si nos llaman mañana nosotros estamos... ¿Vos ya tenés ahora los equipos listos para asumir? Sí. Cuando pasaron las elecciones, las PASO, unas internas, todavía bastante lejos de lo que van a ser las generales y todavía más lejos de lo que puede llegar a ser una segunda vuelta en caso de que no haya un vencedor el 22 de octubre, una de las grandes preguntas que flotaba sobre el aire era cuál iba a ser el grado de responsabilidad de los distintos candidatos consagrados por el pueblo argentino para competir en poco menos de 5 semanas, en poco menos de 10 semanas. Y la verdad es que una vez más nos encontramos con que no nos sorprende que la derecha en la República Argentina no tenga una cuota de responsabilidad que esté a la altura de la historia y de lo que le demanda la sociedad y las circunstancias para moverse cuando tiene que dar declaraciones, cuando tiene que generar un programa de gobierno, porque lo que no tenían que hacer era buscar desestabilizar al gobierno, porque lo que no tienen que hacer es intentar que la Argentina vuele por los aires, porque se supone que si la quieren gobernar es porque quieren a su país. Se supone que si la quieren gobernar es porque quieren a las personas que viven en este país y quieren que todas progresen y todas estén mejor. El tema es que con las propuestas que venimos viendo y con los discursos que venimos encontrando, cuando se dice que el diálogo es con el 70% de la sociedad, ya hay un 30% que queda excluido, vemos que lo que se viene en realidad es violencia, es más concentración, más desigualdad, más desempleo, más para unos poquitos
y muchísimo menos para toda la mayoría de los argentinos. Y fue tal la irresponsabilidad que salieron a decir, una, que se arrodilla ante el Fondo Monetario Internacional sin problemas, y el otro que no tiene ningún drama en hacer un ajuste todavía más feroz que el que pide el Organismo Internacional de Crédito. Claro, eso lo pone a Sergio Massa en una posición completamente incómoda que lo obliga a generar una devaluación, porque si no, no llegaba el desembolso que finalmente llega hoy, que directamente impacta sobre nuestro poder adquisitivo. Vos hoy podés comprar un 20% menos de lo que podías comprar hace 10 días, porque todavía no se anunciaron las medidas paliativas para mejorar, o por lo menos que no pierdas ese poder adquisitivo que perdiste el lunes de la semana pasada. Eso está en veremos. Se supone que cuando vuelva Massa va a haber algún tipo de anuncio. Pero la oposición, la derecha, una vez más, fue irresponsable en la Argentina. Y no nos tiene que sorprender. Porque, y en un ratito voy a contar las novedades, pero en la semana que viene se cumple un año del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y la verdad es que los dos candidatos que hoy están ahí peleando para ver quién entra al balotaje por parte de la extrema derecha, ninguno lo condenó a ese atentado. Y están ahí validados por la sociedad, y no hay forma de entablar un diálogo con ellos. Y además, los dos espacios vienen fogoneando hace muchísimo tiempo un intento de desestabilización de este gobierno. Veamos qué pasaba hace poquito más de un año, cuando Alfredo Cornejo, que hoy está disputando la gobernación de la provincia de Mendoza, y es un hombre importantísimo en la Cámara de Senadores, porque es el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, aliado directo de Patricia Bullrich, en aquel entonces sonaba como posible vice de la actual candidata de Juntos por el Cambio, hablaba de la posibilidad de una asamblea legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Sacar al gobierno que está gobernando en este momento, el de Alberto y el de Cristina, y que pasen por la cadena de sucesión de mandos a otras figuras y que el Congreso elija un nuevo presidente. Eso era lo que proponía o lo que especulaba Juntos por el Cambio hace un año nada más. Puede haber una asamblea legislativa si hay una inflación muy alta, rondando la hiper. Puede haber una asamblea legislativa si hay una gran corrida bancaria, después de una gran bola del ELIC donde entran en default con los pesos argentinos, con los pesos, no con el dólar, sino con las deudas en pesos. Puede haber una escalada inflacionaria, puede haber una corrida bancaria. Bueno, en ese momento a Cornejo le preguntaron si él creía que podía haber una asamblea legislativa. Dijo, en este momento no. Si hay una alta inflación, si hay una corrida cambiaria, puede que haya una asamblea legislativa. Bueno, tenemos alta inflación y han hecho muchísimas corridas cambiarias. ¿Acaso todavía no tienen en la cabeza la intención de que este gobierno tal vez no llegue a terminar su mandato, porque eso sería enterrar al peronismo para siempre? Porque imagínense que el gobierno de la UCR, la Alianza, Alfonsín, tuvieron que irse antes por distintas crisis del gobierno. El peronismo no se fue antes. A lo sumo, lo fueron los golpes militares que vinieron a derrocarlos de parte de la derecha. Entonces lo que quieren es que el peronismo no termine un mandato. Les encantaría. El año pasado era una cosa de locos, como se hablaba de elecciones anticipadas, de entregar el mando el 10 de diciembre, pero elegir al presidente varios meses antes para generar tranquilidad. El plan de desestabilización tiene mucho tiempo. No es de ahora. Los saqueos que se fogonearon por grupos de WhatsApp, por medios de comunicación y que terminaron ocurriendo, porque obviamente iban a terminar ocurriendo, y lo venimos diciendo, son parte de un plan que tiene mucho tiempo en la República Argentina y se resume en el sueño siempre presente de un sector de la política de eliminar el peronismo para siempre. Y más cerca en el tiempo, Javier Milei, que ahora también está envalentonado, se plegó a este plan de desestabilización diciendo que él tiene que estar preparado para cualquier contingencia en caso de que este gobierno no llegue al 10 de diciembre y a él le toque asumir antes. Nosotros tenemos todo armado
por si nos llaman mañana nosotros estamos... ¿Vos ya tenés ahora los equipos listos para asumir? Sí, nosotros Igual estamos... es el 10 de diciembre. ¿Y por qué te llamarían mañana? Porque es raro que digas eso, si me llaman mañana. Bueno, porque esto ya pasó antes, ¿no? Pasó cuando Alfonsín se fue 6 meses antes. Pero no hay posibilidad de que pase eso. Yo tengo que estar preparado por si llegara a pasar. ¿Vos crees que Massa va a seguir siendo ministro de Economía hasta que termine el mandato, Alberto? No lo sé, es una decisión de él. No creo que lleguen a hacer algo tan irracional como eso porque puede precipitar una crisis política aún mayor. ¿De verdad ves chance que te llame el gobierno y que termine antes? Yo no lo descarto. Digo, Alfonsín se terminó yendo 6 meses antes. Claro, pero es muy fuerte. A ver, pero no queremos eso, ¿no? ¿Está claro? No, claramente. Nadie quiere eso. A ver, yo no estoy... No, ya sé, pero hay que aclarar todo en la Argentina. Ah, ok. A ver, yo lo que digo es, yo estoy preparado para asumir ya. Eso pasó la semana pasada. Qué coincidencias, ¿no? De que casi como teniendo la bola de cristal, diga, si pasa algo, yo estoy listo para asumir ya. No sé, por ahí tienen un sexto sentido, ¿no? En esta cuestión de predecir, sentir, olfatear cuándo puede llegar el caos y aprovecharse de ese caos. En este caso, el caos tal vez lo aprovechó un poco más electoralmente Patricia Bullrich porque cortó con la Mileimanía, donde incluso hasta se hablaba de la novia de Javier Milei y ella pudo volver a estar en el centro de la escena como la referente en materia de seguridad. Pero había un silencio muy fuerte de parte del gobierno, de parte de Unión por la Patria, porque al principio se veía que esto parecía algo que se empezaba a armar en grupos de WhatsApp, en redes sociales. De hecho, es una de las críticas que van a escuchar de parte de la oposición, que dicen que el oficialismo sabía que algo se estaba generando y que no hacía nada para evitarlo, generando una descoordinación. Ese es el argumento que se va a tomar y la verdad es que la inacción hasta este momento daba lugar a pensar que algo más se podría haber hecho para que una situación más cantada que Despacito no terminara de ocurrir en la República Argentina. Hoy salió a hablar temprano a la mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la primera figura de relevancia de Unión por la Patria que dio la cara después de los saqueos. Lo que yo puedo decir es lo que ocurrió, son hechos comprobables, que hubo muchísima movilización a través de redes sociales, de grupos, incluso de redes oficiales de algunos dirigentes políticos, hablando de temas que no habían ocurrido de ninguna manera. Escuchaba también luego al gobernador de Mendoza, quiero destacarlo, el gobernador de Mendoza decía exactamente lo mismo, que hay que actuar con mucha responsabilidad en esto, no difundir, no fomentar, no acompañar cosas que muchas veces no son reales, y que bueno, que hoy se está investigando y está de nuevo en manos de la justicia. Hemos proporcionado todos los elementos que tenemos, tanto en el orden de los delitos que ocurrieron en diferentes comercios, como resistencia a la autoridad, como también lo que tiene que ver con el ciberdelito, porque también es un delito instigar estas acciones. Yo veía a algunos dirigentes políticos durante el gobierno anterior, el peronismo y los intendentes del peronismo siempre trabajando para fomentar la tranquilidad. Cuando nos tocó ser oposición, garantizar la propiedad, garantizar también a los comerciantes, garantizar a los vecinos que tengan seguridad y que tengan tranquilidad y protección. A eso nos dedicamos nosotros. Si otro se está dedicando a otra cosa o busca sacar algún rédito de esto, bueno, llamamos de nuevo la atención sobre eso, porque si no va a parecer que es una discusión que no es la que queremos generar nosotros. Clarísimo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, primero con los datos, los detenidos, la situación más controlada, el Poder Judicial que tiene que investigar y qué pasa con la oposición. Porque ellos dicen que no fogonean, pero la verdad es que desfilaron un montón por los medios de comunicación, hablando de lo desastroso que es todo, de la falta de orden que hay en la República Argentina, de que este gobierno no puede controlar absolutamente nada. Si eso no es fogonear una situación de crisis y de descreimiento en las aptitudes del gobierno, yo la verdad que no sé lo que es. Y cuando el Frente de Todos fue oposición, en aquel entonces Unidad Ciudadana, la verdad es que
no se hizo absolutamente nada. Te van a hablar de las 14 toneladas de piedra, pero quienes estuvimos en la plaza ese día sabemos que no fue así. Sabemos que no fue así y que la represión por parte de la policía de Patricia Bullrich fue completamente brutal en esas jornadas que se debatía la reforma previsional. Hoy Roberto Navarro, ante la ausencia de las voces nacionales, figuras líderes del gobierno de Unión por la Patria, dejó bien en claro qué es lo que está sintiendo gran parte de la sociedad frente a estas situaciones. Un sentimiento de orfandad, de falta de cuidado y la necesidad de que alguien salga a hablar para dar explicaciones, llevar calma y sobre todo traer soluciones. Uno no se imagina una organización de saqueos en noviembre de 2015, ¿no? Con los salarios más altos de Latinoamérica, con la inflación en 1,3, 1,4 mensual. Estas cosas funcionan, la mecha prende y las cosas explotan cuando estás en una situación como esta. Y la situación como esta es que en los últimos 12 meses hubo una inflación del 120% y que la semana pasada hubo una devaluación del 22% que generó una suba de precios de entre el 25 y el 30%, que se está plasmando. Digo, este mes va a dar 13, 14 y el mes que viene dará otro. Sí, ese es el contexto. ¿Y quién está a cargo? Aníbal Fernández, es un chiste, qué sé yo. Pongan a un humorista, es un hombre que ya hace muchos años que dejamos de tomarlo en serio. El presidente es el presidente hasta el último día, lo votamos por 4 años. Lo votamos por 4 años. ¿Por qué no aparece el presidente? Es presidente de la nación, es presidente del PJ. No se puede mostrar esta orfandad ante la población. Esta especie de acefalía en la práctica, ¿no? ¿Quién está gobernando? ¿Por qué no habla la vicepresidenta, la jefa del movimiento, la que lo puso a Alberto ahí, la que lo está poniendo a Massa ahora, la principal actora política? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no nos hace sentir que hay alguien al mando mientras está sucediendo todo esto? Massa no es el presidente, Massa no es el vicepresidente, es un candidato que salió tercero. Entonces no pueden dejarlo a él que haga todo mientras está negociando con el FMI. Ya veremos cómo esté a cargo de esto. Y después de esto hablaron todos. Habló el presidente de la Nación, 12:30 del mediodía, tenía entrega de viviendas, pidió mantener la paz social y dijo que el gobierno se iba a encargar de mejorar el poder adquisitivo de todos los argentinos y de las argentinas, pero que la responsabilidad de los ciudadanos era mantener la paz social. Y recién Sergio Massa, desde Washington, voy a leer las provincias a las cuales hizo referencia el ministro de Economía: Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Mendoza. Todos los locales, dijo el candidato y ministro de Economía, que tengan la denuncia de saqueos realizada ante la justicia van a poder percibir esta compensación que va a partir de un fondo de hasta 7 millones de pesos para poder recuperar el capital perdido durante los saqueos. Una primera medida que se anuncia y que no estaba en los planes, obviamente, porque Massa, y ahora lo vamos a ver en un rato con Julia Estrada, Massa fue a Estados Unidos a traer los 7.500 millones de dólares del fondo y a negociar otras condiciones en medio de este contexto que estamos teniendo, que tuvo una devaluación la semana pasada y obviamente no estaba tal vez en los planes de absolutamente nadie. Pero lo más loco de todo lo que está pasando es que las dos figuras que están hoy promoviendo o haciendo política, vamos a decirlo así, que están haciendo política, buscando rédito político de la violencia en las calles, son dos personas que una de ellas propone volver al mismo modelo, peor todavía, porque ni siquiera propone la convertibilidad, propone la dolarización, Javier Milei. Pero está proponiendo un modelo muy similar al de Carlos Menem, que esta semana vimos que era uno de sus ídolos en la República Argentina, que fue ese modelo económico el que fracasó y que terminó en la crisis del 2001, que casualmente la tuvo a Patricia Bullrich como una de las figuras centrales. Es insólito. Y parte de un país realmente muy generoso que tenemos a veces, que le damos oportunidades y oportunidades a gente que hizo mucho daño a la República Argentina, es completamente insólito que alguien que propone el modelo que te llevó al 2001
haya salido primero en las elecciones y alguien que formó parte del gobierno del 2001 hasta el final, que le redujo las jubilaciones a los jubilados, el sueldo a los estatales, también sea hoy candidata y diga que estamos en una crisis como la del 2001. La verdad es que es completamente insólito. Pero yo sé que somos a veces chicos, no nos acordamos. ¿Saben qué es necesario para que estos modelos se puedan implementar? Básicamente dejar de tener soberanía. Esta fue una de las cosas que anunció Carlos Menem para poder garantizar la paridad entre el peso y el dólar, el famoso 1 a 1. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad y siguiendo los postulados de la doctrina nacional justicialista. Como tantas veces lo señalé, yo no creo ni en el privatismo ni en el estatismo. Yo creo en el argentinismo con mayúsculas. Es el mismo discurso. ¿Se dan cuenta que es el mismo discurso? Acá él lo que hace es apelar al peronismo, al justicialismo, porque peronismo de derecha hay, obviamente. Pero lo que están diciendo es que dejar al país sin nada, porque nada de lo que pueda permanecer en manos del Estado permanecerá en manos del Estado, vendió absolutamente todo para tener dólares, es para que vos estés mejor. Y es falso. Esa guita lo que generó fue más desigualdad, más brecha, más pobreza, más desocupación. Pero te venden que es la solución a todos los problemas, que con eso vas a salir de la crisis, que con eso va a estar todo bien. Mentira. Terminó en la crisis del 2001. Hay una linda conferencia de prensa cuando Cavallo anuncia la convertibilidad, donde hace todas las cuentitas de por qué es posible generar la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, y dentro de esas cuentas obviamente están los dólares que entran por las privatizaciones. Porque claro, para que valga lo mismo el peso que el dólar necesitas la misma cantidad de dólares que de pesos. ¿Tenemos la misma cantidad de dólares que de pesos? No. Entonces, ¿cuál es la forma? Deuda y vender absolutamente todo. Eso fracasó. La convertibilidad tuvo su luna de miel, fracasó rotundamente, llega el gobierno de la Alianza a la República Argentina y ¿saben qué? Todavía la querían seguir manteniendo aun cuando todo era un caos total. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1 millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Iba a impedir que usted pudiera sacar los 250 pesos, pesos dólar, que habitualmente sacaban. ¿Saben por qué tira esa cifra? Porque hubo un momento en que te obligaban a no sacar más de ese monto por semana. No podías sacar más plata. Tu plata no la podías sacar. ¿Por qué? Porque todo se había ido al garete, ¿no? Había más país, había explotado todo por los aires y lo querían seguir manteniendo. Y la cosa no funcionaba más y lo querían seguir manteniendo. Y eso termina en una crisis absoluta, total, con la clase media en las calles pidiendo las renuncias del gabinete. Ya saben ustedes lo que fue el helicóptero con De la Rúa. Y este momento maravilloso en donde a una figura que ahora vuelve a aparecer y en un rato lo vamos a ver, lo felicitan por haber seguido del gobierno. No voy. Señores, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Muy bien. Vale, señores, pero supongo que irá preso directamente, ¿no? Bueno, esperemos. Señores, acaba de renunciar, le está llevando en este momento... Yo aplaudo. Bien. Aplaudían en uno de los programas de Rosca Top de ese momento, conducido por Daniel Haddad. Ahí estaba Laje, Antonio Laje, ninguno kirchnerista claramente.
diciendo que tendría que ir preso Domingo Cavallo. Imagínense el descalabro que hicieron en la República Argentina para que estas personas aplaudieran la renuncia, pidieran que fuera en cana. Spoiler, ninguno fue preso, ni por las políticas antipatria, ni por las muertes que se desataron en la represión del 19 y 20 de diciembre, ninguno. Pero además, después el momento sigue, Haddad pide que el móvil le avise a la gente que había renunciado Cavallo para que la gente también se pusiera contenta en las calles. O sea, la alegría era total porque el modelo había fracasado de manera rotunda. Y para esa época también, un poquito antes del helicóptero, aparece una figura, porque todo esto que les mostramos es el plan que quiere Javier Milei. Un poco más fuerte, porque Milei quiere la dolarización total. Patricia Bullrich quiere el bimonetarismo. Quiere que vos elijas la moneda en la que te podés mover. Pero los dos más o menos están apuntando a lo mismo. La pérdida total de soberanía, la necesidad de vender absolutamente todo, generar más desigualdad. Y así terminó. Con exponentes del periodismo para nada ligados al campo nacional y popular aplaudiendo la renuncia del ministro que llevó adelante todo ese plan. Y Patricia Bullrich fue parte de esa época y fue, incluso hasta Mirta Legrand se lo cuestiona, la que decidió sacarle a los jubilados el 13% de sus jubilaciones. A todos los estatales el 13% de su sueldo. A esos policías que ella dice amar, a esos gendarmes que ella dice amar, a los prefectos, todas las fuerzas de seguridad. Bueno, todas las fuerzas de seguridad que hoy ella dice que es la referente número 1, a todos esos, hace 22 años, le sacó el 13% de su sueldo sin ningún tipo de problemas. ¿Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra? ¿Y por eso estamos de ajuste en ajuste? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy dura, pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Pero cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Que era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen. Es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Bueno, Néstor Kirchner cruzándola a Patricia Bullrich en aquel entonces que decía, sí, es re dura la medida, la verdad es que es un garrón recortarle a los jubilados, pero hay que hacerlo. Y el discurso es el mismo discurso que tiene hoy. No se puede gastar más plata de la que tenemos, hay que sufrir para lograr garantizar que la cuenta de almacenero le dé perfecta a la República Argentina. Eso es lo que están proponiendo y lo decía en el 2001 también Patricia Bullrich. ¿Quieren saber cómo terminó toda esa idea de Patricia Bullrich? Todas esas políticas que ella tanto defendió, todas esas políticas que después, años más tarde, incluso reivindicó diciendo que iban a tener una nueva oportunidad. Obviamente terminaron con repudio de parte de la gente. Vuelvan a la Argentina. Y terminó los huevazos en la puerta de su casa. Patricia Bullrich estaba volviendo, la esperaban los medios de comunicación y la gente ¿qué hizo? Le tiró huevazos. Ella después, obviamente, acusó a las organizaciones sociales, movimientos piqueteros. Lo que hace siempre, lo que hace ahora también. Si hay alguien que está descontento con sus medidas, kirchnerista. La muletilla. Va cambiando tal vez. En aquel entonces podía acusar a otra persona porque todavía no existía el kirchnerismo. Ahora
es el kirchnerismo el responsable de absolutamente todo. Pero terminó los huevazos. ¿Cómo va a terminar? La gente estaba harta. Y ese es el modelo que las dos personas que hoy dicen que estamos viviendo la crisis del 2001 quieren volver a implementar en la Argentina. El modelo que nos llevó al 2001, donde una de esas candidatas encima fue protagonista. Fue protagonista. Y vuelven con esas mismas ideas. Tan calcadas esas mismas ideas, que no solamente viene con el discurso del déficit, con el discurso de son los sectores populares los que me tiran las 14 toneladas de piedra, vuelve con el tema del blindaje que dijo hace un par de semanas, ahora también vuelve a pedir el estado de sitio, como en algún momento lo hizo Fernando de la Rúa. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ya saben el final de esa historia. Ya lo saben el final de esa historia. El pueblo dejó más de 30 muertos con esas políticas neoliberales de la convertibilidad, con ese intento que ahora quiere Javier Milei de dolarizar, el intento de Patricia Bullrich de tener bimonetarismo legal en la República Argentina. Ya se hizo, terminó mal, lo quieren volver a hacer y va a terminar de la misma manera porque ya fracasó, ya lo intentaron. Genera desigualdad en la Argentina, genera pobreza, desempleo. Y lo que estamos viviendo ahora, más allá de que el gobierno tardó en reaccionar, discursivamente, no dio la pelea simbólica en los medios de comunicación en el momento que las tenía que haber dado, esta y muchas otras veces más, que dejó correr la agenda y le dejó la pantalla a otros, no es la misma situación. Porque ahora vos tenés contención de parte del Estado. Ahora te saquean y Sergio Massa anuncia que los comercios que presentaron la denuncia van a tener un resarcimiento económico. Antes no lo tenías. Hoy no vas al Club del Trueque a comer. No es lo mismo que el 2001. Lo que ellos quieren es que volvamos al 2001. Y están generando la crisis porque no hay forma de que gobiernos autoritarios lleguen a dirigir un país si no es a partir de una situación completamente desastrosa. Entonces la intentan generar. Y reitero, como este país es tan generoso, se le dan 1000 oportunidades una y otra vez a aquellos que hicieron desastres. Lo veíamos a Domingo Cavallo, que fue el que presentó el plan de convertibilidad allá por los 90, el que lo quiso mantener en plena crisis del 2000, el que se fue aplaudido porque todo el mundo esperaba su renuncia, y ahora aparece, y no quiero ser reiterativa, pero lo hace con las mismas ideas de siempre, esas que ya fracasaron. Bueno, bimonetarismo es volver al sistema de la convertibilidad. Puede ser, la idea es que se pueda utilizar el dólar como moneda, como se utilizaba en aquel momento, para todo tipo de transacciones y también para el ahorro y para la intermediación financiera. Y el peso tendrá que verse, cuando se diseñe un plan de estabilización, cómo se hace para que el peso pueda competir con el dólar y no desaparezca. O sea, esta es su propuesta, el bimonetarismo. No, es que el bimonetarismo es lo lógico para salir de una situación como esta. Bueno, creo que no queda mucho más para decir. Una y otra vez las mismas ideas que ya fracasaron, quieren que vuelvan a fracasar, quieren que todo ande mal en la República Argentina y están diciendo que esas crisis que generaron los modelos que a ellos les gustan, los modelos de los que ellos fueron protagonistas, están sucediendo ahora en la Argentina, porque es la única forma que tienen de intentar llegar al gobierno. Y esto lo vimos una y mil veces. Pero ¿para qué quieren llegar al gobierno? Para destrozar los sindicatos, para sacar todos los derechos laborales, para concentrar todavía más la riqueza en la República Argentina. Y como saben que la clase trabajadora, los movimientos sociales, el pueblo no se va a bancar eso y va a salir a las calles, lo que están preparando es una brutal represión, como la que sucedió en el 2001, cuando la crisis terminó como terminó. Y esto lo anticipó alguien que terminó
renunciando a su candidatura por ver cómo Juntos por el Cambio, que ya estaba siendo bastante extremo durante la interna, ahora se volvió todavía más radicalizado, dado el resultado que obtuvo Javier Milei. Lo había dicho Lilita Carrió hace varios meses. Si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y donde van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías, que son los que tiren. Bueno, la gran pregunta a todo esto es qué va a pasar con el gran acuerdo nacional que se viene hablando hace tiempo. El viernes de la semana que viene se va a cumplir un año del intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación. No hubo repudio de Patricia Bullrich ni de Javier Milei. La verdad es que parece bastante difícil poder encontrar una mesa de diálogo con ellos, aunque hoy hubo un avance importante en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados. Se estuvo tratando que la justicia pueda acceder al teléfono de Gerardo Milman, una de las patas políticas a investigar respecto del atentado de la vicepresidenta de la Nación. Fue quien dijo en un bar enfrente del Congreso: cuando la maten yo voy a estar camino a la costa. Un año pasó, Un año para que la justicia pidiera investigar ese teléfono celular que probablemente pueda tener información muy valiosa. Veremos cuándo finalmente esto se pueda investigar. Pero ahora vamos a la economía. Julia Estrada, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, movido el día. Habemos desembolso, sí, ¿no? Desembolso del Fondo Monetario Internacional. Un desembolso que salió carísimo. Digo, al pueblo argentino le costó una devaluación de 22%. No, es que vino porque el fondo sencillamente decidió que estaba bien y que era el momento. No, no, nos salió carísimo a todos nosotros. Tuvimos que cumplir requisitos que el Fondo Monetario Internacional exigió para eso. Y no solo fue la devaluación del 22%. Quiero recordar algo que tal vez quedó en el tiempo olvidado, que se extendió el impuesto país, o sea, se extendió el gravamen a las importaciones por determinados valores, 7,5 bienes, un valor más alto en servicios, previo a la devaluación. Fue la medida previa a el 14 de agosto. Bueno, lo digo porque ahora hay una especie de holgorio. Bueno, el FMI desembolsó, salió carísimo y debió haber sido mucho antes. Dos cosas que hay que aclarar para arrancar. Vamos a escuchar primero a Sergio Massa, que estuvo desde Washington anunciando. Terminado la quinta y sexta revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional, se ha producido el desembolso que ambas revisiones establecían por 7.500 millones de dólares para, de alguna manera, fortalecer el programa y fortalecer las reservas del Banco Central Argentino. Además, nos ha permitido cumplir con los acuerdos puente que en el marco de la cancelación de parte de los vencimientos se habían llevado adelante con Qatar y con la República China. Y sobre todas las cosas nos dio la posibilidad de recuperar parte de lo destinado al pago del vencimiento de junio, que de alguna manera fortalece y engrosa la situación de reservas de nuestro Banco Central. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cuánto le llega neto a la Argentina? 7.500 millones de dólares es el desembolso. Ahora, es importante aclarar que una parte relevante va a cancelar lo que Sergio Massa decía, es decir, Qatar y China. Claro. Lo que se comprometió la Argentina para bueno, poder tener un pago. Esta fue la parte que me olvidé del condicionamiento anterior. No solo nos dejó en banda el Fondo Monetario Internacional porque nos hizo poner impuesto país y nos hizo devaluar, sino que además nos obligó a ir a buscar dólares en otros lugares. Y esos dólares, como bien decía el ministro de Economía y candidato a presidente Massa, hay que garparlos ahora. Una parte de los 7.500 pagamos es para eso.
publicaba Rulo de la Torre, que estuvo allá, que hay 3.400 millones que quedarían netos. Digo la cifra porque Sergio Massa no la dijo en conferencia de prensa. Lo que se sabe de quienes han estado allá es que ese es el valor que quedaría para posibles intervenciones. Pero antes de adelantarme, escuchemos porque Sergio Massa dijo más cosas. 5 consideraciones relevantes. La primera es que este desembolso, que constituye el segundo desembolso más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre. En el mes de noviembre se va a producir nuevamente una revisión y un desembolso adicional para la Argentina de aproximadamente 2.75 billones de dólares o 2.750 millones de dólares. Aclaraba Sergio Massa que 7.500 hasta noviembre, ¿no? Es decir, hasta las generales. Y luego, después de las generales, viene una revisión y viene un desembolso de 2,75 billones de dólares. Usó el billion en inglés, serían 2.750 millones de dólares. Que completan 10.000 millones de dólares. Que completan 10.000 previo a diciembre, efectivamente. Claro. Bueno, ese es el calendario. Y ahí viene con la revisión, sepan que acá se aprobó quinta y sexta. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? ¿Cuál es la quinta? ¿Cuál es la sexta? Bueno, fácil. Hubo 4 en 2022. La quinta es marzo de 2023 y la sexta es junio. ¿Bien? Claro, por trimestre. Efectivamente, por trimestre. Bueno, vamos a ir a noviembre a ver qué es lo que pasa con septiembre, ¿no? Vamos a empezar a revisar ahí. Es importante aclarar esto porque estamos permanentemente bajo revisión. Esto es una especie de alivio muy, pero muy momentáneo, que además salió caro, con lo cual yo diría, Argentina estos desembolsos ya los da por descontado. Hay que ir a ver cómo hacemos para darle sostenibilidad a la Argentina y a la economía en los meses que quedan. Tenemos ahí sí el comunicado del Fondo Monetario Internacional para ampliar. Bueno, ahí vemos, salió ahí nomás de la conferencia de prensa de Massa, así como el Fondo Monetario Internacional publicó un comunicado apenas se hizo la devaluación. Yo digo, dejando los dedos bien marcados, diciendo, sí, fuimos nosotros. No les importa mucho, ¿eh? Fue esa misma tarde, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí, ahí nomás. Sí. Se produjo la devaluación, había especulaciones respecto a qué había pasado y el FMI dijo, fui yo, levantó la mano. Bueno, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario concluye la quinta y sexta revisión del acuerdo en el marco del servicio ampliado del Fondo para la Argentina y hay un detalle, la decisión del directorio, ahí va, permite un desembolso inmediato de alrededor de 7.500 millones de dólares desde la finalización de la cuarta revisión. Cuarta revisión fue diciembre, ¿no? Previo a la sequía, pre-sequía. Los principales objetivos del programa no se alcanzaron como consecuencia de la sequía sin precedentes y de las desviaciones políticas. Ahí es importante que reconoce, de las metas. Reconoce que el problema de la sequía en la Argentina. Sí, lo reconoce pero en el papel. En el papel. Después falta la otra parte. En el papel y después de 4 meses de negociar. Claro. Massa lo dijo, no sé si 2 veces lo dijo hoy. Fueron 4 largos meses de negociación. Vos pensás que es una locura. Nosotros sabemos desde febrero que son 22.000 millones. Y con el FMI, reunión tras reunión, tratando de demostrar y de nuevamente comprobar que esto es así. Termino de leer. El directorio aprobó exenciones por incumplimiento. Exenciones es una traducción, serían waivers o perdones por incumplimiento asociadas a la introducción de medidas temporales que dieron lugar a la intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de moneda múltiples en castellano. Este fue el famoso impuesto país extendido, ¿no? Claro. La intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de moneda múltiples, que es una manera de seguir distinguiendo tipos de cambios si vos recargas sobre un lado y no sobre otro. O sea, amplias brecha. También se aprobaron modificaciones en el objetivo de acumulación de reservas. Esto todavía no fue publicado en los valores. Eso te iba a preguntar. No estamos tenemos esperando. Eso, claro. Porque se modificaron algunas metas, por ahí justamente sigue, los objetivos de saldo fiscal y demás, pero no hay números todavía. No, acumulación de reservas, objetivos fiscales y financiación monetaria. No sabemos. A mí lo que más me interesa es cuánto fiscalmente nos amplían. Claro. Hoy tenía un debate con un colega. Entendemos que el FMI no modificaría el 1,9 sobre PBI, pero si el PBI crece debería achicarse nominalmente o cuantitativamente el valor de déficit. 1,9% de déficit fiscal 2023 sobre PBI, para decirlo fácil, fue el año pasado 2,4. Si no lo permite agrandar, hay que ver, todavía no lo publicó, bueno, te deja en una situación difícil para poner guita en la calle. Porque además Massa,
anunció recién 500.000 millones de devolución de adelantos transitorios. Por ende, devuelve plata al Banco Central. También en el marco seguramente lo que le habrán pedido de ordenar lo monetario. Bueno, a mí me interesa en particular a Julia Estrada ver cómo queda la relación déficit-PBI para ver cuánto margen hay, porque si bien suma fija uno puede decir la banca del sector privado, cuando te empezás a meter en el resto de las medidas de gasto, desde AUH, bueno, ya empezás a vincular partidas de presupuesto. Claro. ¿No? Entonces ahí es donde el Fondo Monetario está presente. Yo sé que lo queremos olvidar, algunos fingen demencia. El FMI está presente para auditar que vos cumplas. Y esa auditoría no es tan lejos, porque ya en noviembre vuelve. Y si vamos a un balotaje, vas a tener al FMI revisando si gastaste de más en septiembre. Entonces no es que da todo lo mismo, ya está, pateamos la pelota. No es tan sencillo, eso es lo que quiero decir. ¿Qué plazos hay para conocer estos números? ¿Se sabe? O sea, debería ser en 2-3 días. Ah, perfecto, ¿viste? Pero son los tiempos del fondo. Tiene que publicar el desagregado de los numeritos, que además es un documento en inglés, que lee muy poca gente. Bueno, nos pasó que Pablo Rossi no lo había leído. Me acuerdo. Tuvimos en su momento la fórmula. Yo traje algunas placas para reflejar lo que a mi criterio es importante de cara a los que estén escuchando, que es el condicionamiento del fondo. Digo, esto es una buena noticia, está claro. Ahora veamos qué es lo que significa el acuerdo. Breve. Son 6 puntos. Punto número 1. Tarifas de energía por encima de la inflación. O sea, bueno, muchos han recibido tarifas más altas, ¿no? Bastante más altas. Bueno, ahí está. Eso es el acuerdo con el fondo. Es parte del acuerdo con el fondo. Guzmán dijo, no voy a tocar gasto social, lo único que vamos a hacer es subir tarifas. Mal momento con inflación de más del 100%, viene ocurriendo. Y hay que ver cómo impacta la devaluación. Hay que ver ese punto también. Es un desafío porque hay que ver cuánto consume cada uno y cómo quedó cada uno de cara al subsidio, ¿no? Hay una situación específica, por lo menos en 3 partes. Tasa de interés y Forex Exchange, tipo de cambio real positivo. O sea, te obliga a devaluar al ritmo de la inflación y a subir la tasa al ritmo de la inflación. Lo hemos visto. 21 puntos de tasa. Yo lo recuerdo. 22% de devaluación, 21 puntos de tasa adicional. Esto pasó la semana pasada. Sigo. Punto número 3 y punto número 4. Exigencias inflacionarias. Extensión de impuesto país y devaluación. Lo dije, lo pongo en placa. Cuarto, ausencia de herramientas frente a fenómenos exógenos. La sequía no tuvo herramienta. Muy lindo el comunicado. No nos dieron un mango por la sequía. Lo que nos están dando es lo que corresponde en el marco del acuerdo. Ni $1 más ni $1 menos. Es eso. De hecho, demoraron, pero es lo que había que desembolsar. Y vamos con la última, los 2 condicionamientos más que me parecen muy relevantes. Demoras en las definiciones de repagos que siembran corridas. Tengo un amigo que siempre dice, Julia, ¿cómo puede ser que tengamos una corrida cada 2 meses? Si tenemos al fondo acá que vino para estabilizar. Bueno, porque te demora, te la patea, te hace la bicicleta y tenés el dólar blue que te sube, el contado. Segundo, postergación por vacaciones. Que en realidad yo tacharía vacaciones, pondría elecciones argentinas. ¿No? Se fueron de vacaciones justo cuando Argentina tenía elecciones. Esto es el acuerdo con el fondo. Esto de hoy es un alivio, correspondía, pero no resuelve este problema que se resuelve cancelándolo y diciéndole chau FMI. ¿Puede llegar a bajar la brecha a partir de los 7.500 millones de dólares que llegan? ¿Hay alguna posibilidad? La teoría dice que debería. Claro. También la teoría dice que si vos devaluás un 22% de un día para el otro, no todo va a precio. En Argentina nos viene pasando que ese 22%, muchos lo quisieron trasladar 100%, y nos pasó que la brecha subió después de subir el piso. Vieron que la brecha es un piso y un techo. Claro. Subiste el piso con el tipo de cambio oficial, el techo debería quedarse ahí, se achica. No, el techo subió. De hecho, la brecha estaba en 110, subió a 120, 125. Debería bajar. Totalmente. Debería bajar. Le agradecemos muchísimo a Julia Estrada. Ahí pasó algo, ¿no? Ah, está llegando el doctor, ¿eh? Doctor, ¿cómo le va? Doctor. Buenas noches. Llegó. Buenas noches. Ahora sí, vestido como la sala de operaciones ¿Está indica. bien el quirófano? Más o menos. Hay mucho Ordenado. trabajo. Reiteramos el deseo de que hoy sea la última noche, que nos aboquemos al tema saqueos, pero ayer se dieron varias cosas en simultáneo en distintos medios y me gustaría que las repasemos, a ver qué opinan. A ver. Se empezó a decir que nadie gana con esto. Ni Milei, ni Bullrich, ni tampoco, por supuesto, el gobierno. Marina Calabró lo decía así ayer. Que uno tiene que preguntarse quién gana con estos hechos. ¿Gana Milei
con el caos, la convulsión social, la cosa fuera de cauce y de control. Gana el candidato más votado en la elección PASO, gana Patricia Bullrich, incluso pondría al presidente de la Nación en esta línea y a Sergio Massa. Ninguno de ellos gana. Y si no hay una razón valedera que justifique la ganancia y que esto tenga que ver con una especulación política directa, no ha lugar preguntarse si alguno de los tres candidatos competitivos está detrás de esto. Permítame preguntarme si alguno de los tres candidatos competitivos gana con esto. Me da mucha ternura. Es como cuando dicen una medida de fuerza es política. Y sí, todo es político, chicos. Sí, alguien gana, Marina. Exactamente. Yo creo que acá ganan 2 de 3, pero bueno. Sí, ganan 2 de 3. De hecho, lo venimos diciendo. Carla, en tus not editorial lo venís diciendo. Para implementar las medidas que tanto Milei como Bullrich quieren implementar, necesitan que sí o sí sea sobre la base del caos, porque son medidas impopulares. Entonces vos necesitas una crisis muy fuerte para que el pueblo acepte esas medidas. Sin embargo, recién escuchábamos a Marina Calabró decir esto, nadie gana, no hay que acusar a ningún candidato de que nadie gane. Segundo después, Federico Pinedo, que es parte del armado de Bullrich. Sí, posible canciller si llega a ser ella presidenta. Bueno, y que estaba en esa misma mesa, dijo esto. Bueno, yo creo que es una situación para ver las alternativas que hay. Hay una posibilidad de tener un gobierno de orden y otra de tener un gobierno de caos, ¿no? En el gobierno donde Patricia era ministra de Seguridad me comentaba hoy que ellos tenían un protocolo de actuación, que tenían vínculo establecido con seguridad de todos los supermercados. Cuando se acercaba la gente se mandaba la policía en todo el país. No gana nadie. Che, suena mucho abuso político eso, ¿no? No, Carla. Voy a decir que me estoy equivocando, estoy pensando mal, soy una mal pensada, no debería ser Me esto. parece que sí, si recién acaban de decir que no gana nadie. Marina dijo que no gana nadie, tenés razón, Sin Cristian, embargo, acto doctor. seguido, bueno, es un escenario que permite pensar que se va a un gobierno de orden o a un gobierno de caos. Que es la nueva estrategia de Bullrich, dicho sea de paso, Eso ¿no? te iba a decir, la reposicionó todo este caos a Patricia Bullrich. Se volvió a meter en la agenda y volvió a encontrar un discurso, estaba perdida Bullrich. Hubo un poquitito de Thatcher, un poquitito de Merkel, un poquitito de saqueo, pero nadie gana, ¿eh? Nadie gana. No, ¿cómo se te ocurre? Luis Juez, que estaba en la misma mesa. Ah, ¿qué mesa? No, mesaza. Mesaza. Segundos después, dijo esto. Que esto no lo utilice el gobierno para decir nosotros somos los garantes de la paz y el orden social y somos nosotros el caos. Muy poderosa, pero ¿sabe qué pasa, la Luis? disciplina, ¿entiendes? Sí, Claro. yo estoy de acuerdo con usted. Y eso pero, lo saben usar los tipos que no tienen escrúpulo y usan el poder. El miedo es un elemento disciplinador increíble. Yo estoy de acuerdo con usted, pero la línea entre aprovecharlo y generarlo es delgada. Por eso hago hincapié en esto. ¿Usted los cree capaces? Pero la solución es el orden. Esto lo digo sin ninguna propaganda partidaria. El orden. La gente tiene que entender que el orden, las sociedades funcionan con orden. No te puedo creer. Qué casualidad que usó 4 veces la palabra orden en 10 segundos, Claro, ¿no? no, totalmente. Pero además me gusta porque también dejan como ahí muy visible absolutamente todo. El miedo genera un efecto muy potente en la sociedad. Sí, es lo que están haciendo, ¿no? Es lo que están intentando generar. Pero me gusta la pregunta de Marina. ¿Los cree capaces? No, el peronismo no puede organizar un asado de 50 personas, arma un lío total. ¿Te parece que va a organizar saqueos? Por favor. Y además, ¿de qué manera esto beneficiaría al gobierno? No hay forma de pensarlo así. No hay forma. Sin embargo, lo dicen. En otro canal, en paralelo, porque ellos sí están jugando todo el tiempo, la verdad, hay que sacarse el sombrero. Patricia Bullrich dice que no hay que usar esto electoralmente en el mismo momento en el que lo usa electoralmente. No tomarse esto de manera electoralista. Me parece que el tuit de Milei es un poco electoralista. Me parece que no es un momento para pensar en cómo uno se para frente a la elección, sino en cómo uno da una solución. Y acá la solución frente al caos es la solución del orden. El gobierno está a cargo, el gobierno tiene que ordenarse y si necesita algo más porque esto se desborda, bueno, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas frente a esta situación. Esperemos que esto no suceda. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si
si se pierde total y absolutamente el control, y el gobierno tiene que llamar a pedir estado de sitio, lo tiene que hacer. Bueno, no había que usarlo de manera electoralista. De hecho, dicen Milei lo está usando electoralmente porque tuitea. Sin embargo, hay que poner orden. Igual vos sos malo, porque ella podría haber dicho, hay una solución, la solución podría haber dicho, soy yo. Claro. Y dijo, la solución es poner orden, que es su eslogan. Claro. Bueno, O sea, vos sos demasiado, vas a lo finito. no fue tan Cristian. directa, no fue tan Vos porque, directa. claro, sos cirujano. No, y aparte cerró con estado de sitio, que a Patricia Bullrich le gusta más el estado de sitio que el vino. Digo, esto es así. Absolutamente. Sin embargo, ahí veíamos cómo políticamente lo utilizaba. ¿Te va a gustar esta teoría, A ver. Carla y Johnny? ¿Le va a gustar? A ver. Porque Viviana Canosa hace una vuelta espectacular. No, una ¿es modificación. contorsionista? No, impresionante. Me vuelvo loca. ¿Para qué? Para culpar al gobierno. ¿De qué manera? De esta. Si hay una cosa que yo le marcaba a Jonathan Viale en el pase a las 8 de la noche por La Nación Más, era que me parecía muy llamativo que había habido muchos saqueos, Alfredo, en diferentes supermercados día. Entonces primero me dijeron, pero no, es una casualidad, no creo en las casualidades. A lo que inmediatamente me empezó a llegar información, y la casualidad o no de los supermercados día es que me decían que no era raro porque Supermercados Día no adhirió a precios cuidados, fueron multados por esa razón por el gobierno. Desde enero del 2023 hasta la semana en curso, la Secretaría de Comercio concretó 5.643 fiscalizaciones y realizó casi 2.000 actas de imputación a la cadena por incumplimientos. Además, desde agosto del 2022 al día de hoy le aplicó multas por casi 1 millón de pesos. Quiero decir, tampoco me parecía casualidad. Digo, alguien está detrás de estos saqueos y yo no quisiera pensar que es el propio gobierno. Ah, mira. Ah, es el propio gobierno. Ah, pero ya está. Porque Día Quiero esa creatividad, chicos. Ya está. Día no adhirió a precios cuidados. Aparte... Una multa multimillonaria que le puso el gobierno. 1 millón de pesos, ahora entiendo por qué los precios no bajan. No, y aparte espectacular, porque ahora Massa le va a devolver la plata, dijo. Claro. Cierra perfecto. Realmente espero que se haya equivocado en el número, Mami. porque si de agosto a 2022 ahora le pusieron 1 millón de pesos de multa por no adherir a precios cuidados, casi que te conviene no adherir. Sería Claro, una locura. ganó. Bueno, pero la morisqueta para decir que esto es culpa del gobierno es esa de Viviana Canosa. Está muy bien, no se lastimó en toda esa pirueta, No, salió no, ilesa. le salió bien. Patricia Bullrich, sin embargo, al mismo tiempo, en otro canal, decía paradójicamente que esto no lo está fogoneando el gobierno, que esto es algo contra el gobierno. A ver. Es otra cosa, es digamos, un descontrol social que viene contra el gobierno peronista, no auspiciado por el gobierno. Bueno. No, es espectacular. O sea, espectacular. está muy bien porque una cuota de racionalidad en medio de todo esto no tiene ningún sentido. Que un gobierno se haga saqueos, pero no entiendo. Ahora Patricia es la progre de la oposición. La verdad, O por lo menos la racional en algunos puntos, porque yo ya estoy perdida con esto. yo también, sin embargo, bueno, lo dijo. Y es lo que todos pensamos, que claramente esto es algo contra el gobierno. Y pareciera, ¿no? Pareciera. ¿Se Pero- acuerdan que ayer circularon muchos videos de WhatsApp de supuestos saqueos que se estaban generando tanto en la avenida Avellaneda, en Flores, como En en 11? 11? Sí, sí. Bueno, nada de eso pasó. ¿Sabés quién lo dice? No. Nicolás Buñasqui, a ver. Intensificaron, los monitoreos, y en la capital federal, en el barrio de Once, se cerraron comercios, en la Flores avenida Avellaneda también, y esto no pasó nada en esos lugares porque hubo mucha viralización de hechos falsos, pero sí hay hechos como los que estamos viendo en pantalla en el conurbano bonaerense, y probablemente ocurra mucho más. No queremos generar pánico, es la realidad. Bueno, la realidad es que lo que se había difundido durante todo el día de ayer a la tarde acá, no había pasado nada. No había pasado nada. Sin embargo, venimos sosteniendo que alguien está organizando esto, y fue el propio Mercuriali en TN quien dijo que evidentemente alguien los está organizando. ¿Cómo es que pasa hoy en Moreno? ¿Y por qué pasa hoy en Merlo? ¿O por qué solamente pasa hoy en Malvinas Argentinas y en 3 de febrero y en Escobar, en Tigre? No, te estoy mencionando que pensemos, que reflexionemos, ¿no? El propio Bernie dijo directamente, no tengo dudas, que fue organizado. O sea, el propio gobierno. Pero que es una obviedad, ¿no? Que esto está
organizado. Ahora, ¿quién tiene poder para organizar esto, no? ¿Quién puede mover en estos sectores estas movidas? Estamos ahí. Bueno, alguien tiene el poder para organizarlo y dice quién tiene el poder para mover estos sectores y que se genere esta movida. Lo vimos al principio. Si ustedes recién se suman, lo ven ahora. Pero es Wiñaski dando una punta de quiénes pueden llegar a tener el poder para mover estos sectores. A ver quiénes son. Y una última cosa, ¿los servicios de inteligencia sabían de esto? Sí. Algunos ex servicios o actuales enojados con el gobierno pueden haber difundido mensajes alentando el caos también. Es información. Claro. Bueno, ojalá que esa línea investigativa se desarrolle. Es información, ex servicios de inteligencia, enojados con el gobierno, vaya uno a saber por qué, estarían detrás del armado de estos saqueos. Raúl Castells hoy confirmó que él fue parte de esto. Sí. Lo dijo hoy. Bueno, a ver si se empiezan a investigar un poco esas líneas, porque la verdad, evidentemente, puntas para investigar a los responsables de esto hay. Doctor, menos mal que lo tenemos usted. Pero déjame uno más para cerrar. Sí. Porque en el saqueo del supermercado de Moreno, que si lo vieron fue algo heavy, de hecho prendieron fuego una parte en la entrada que resultaba ser un depósito de garrafas. No. ¿Se imaginan lo que podría haber llegado a ser eso? Tremendo. Depósito de garrafas, prendido fuego, entraron a un lugar muy grande, se llevaron un montón de cosas y están las trabajadoras afuera a la noche ante un móvil de televisión que cuentan cómo se fue armando esto y que cuentan quiénes son esas personas y si tienen necesidades o no. A ver. ¿En el WhatsApp de los vecinos del barrio que iban a venir a saquear? Sí, yo lo vi primero en un grupo de Facebook que habían puesto y pensé que era como una broma primero, que decían nos juntamos a saquear y después me mandaron por WhatsApp que estaban diciendo que iban a saquear y ahí me avisaron y después nosotros ya cerramos el negocio, pero igualmente se metieron. ¿Son tus vecinos los que vinieron a saquear? Sí, son toda gente conocida, que vienen todos los días a comprar y a todos los conocemos, o sea, es gente que ves todos los días. ¿Gente que está en estado de necesidad? No. No, dicen eso. No, son unos chupasangre, venían a comprar todos los días acá y después vinieron y robaron todo. ¿Se robaron las máquinas Todos también? se robaron la picadora de carne, máquina de cortafiambre, todo, hasta las heladeras se llevaban a la rastra. La bolsa donde tirábamos el plástico, todo se robaron. Son unos sinvergüenza, la pecera. La pecera, todo. Son unos chupasangre. Bueno, pibes de ahí que iban a comprar todos los días, que dicen que no pasaban necesidad, tiraron mensajito por grupo de WhatsApp, fueron y lo saquearon. ¿Quién no necesita una máquina para picar carne en la casa, no? Y cortar fiambre también. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Uy, tenemos una Hay un llamada. llamadito, a ver. Hola, buenas noches, ¿quién es? Hola, muy buenas noches, hola la República. Hola, Lilita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan los tres ahí? Y nosotros un tanto preocupados. ¿Vos cómo estás? Me gusta escucharte. Bueno, muy bien. En estos momentos hay que llevar tranquilidad a los ciudadanos de Argentina y de todo el mundo. Muy bien, así se habla, Lilita. Son momentos de expresar un mensaje muy meditado y sereno. Bien, Lila. Quiero decir a los tres que el apocalipsis, el mundo se va a la mierda. Bueno, es una linda forma de decirlo, ¿no? Sí, no sé si da paz, pero... Yo les quiero decir, con una mano en el corazón se les digo, esta es nuestra última noche. No. ¿De ¿Cómo, qué? Lilita? Última... Claro, ¿de qué? Guarden el tender. ¿Por qué? ¿Por qué? Despilfarren todo lo que tengan. Pero, uy, no traje nada, no tengo nada. ¿Qué? Las mujeres casadas abandonen al gordo roncón ese con el que comparten su cama y vayan con el pendejo que les gusta. Bueno. Los hombres cuando se vaya la bruja vayan al cabaret. Es ahora o nunca. Pero ¿por qué, Lilita? ¿Qué pasó? Porque es el fin del mundo. El El mundo se va a la mierda, Carla. Claro. Ah. No sé si quiere decir apocalipsis. Johnny. Sí. Pero esto, digamos, mañana yo me levanto y ya no hay más mundo. Mañana, o sea, es esta noche y se acabó, ¿eh? Ya. Ah, ¿me quedan horas nada más, Lilita? No, se termina todo. Es más, creo que quedan 3 horas. Juega Boca, se termina el partido y nos morimos todos. Ah, pero juega Boca si pierde, primero. ¿no? Mira. Puede pasar. Así nomás. John Salchichón. Johnny. Sí. Decime. Haceme la gran Rousselet y déjame el entubamiento por la mitad.
Yo la Muy buenas aprecio, noches, Lila, ¿cómo? pero bueno, esto lo tenemos que conversar en otros términos, en privado. quiere decir eso? Fuera hay mucha Nada. gente mirándonos. Yo no En sé. términos Metafóricos. Exactamente, No sabe lo ¿qué que dije dice. ya? Claro. Buenas noches, buenas tardes, ¿puedo hacer un pedido? ¿Eh? Sí, ¿Hola? sí, ¿cómo que no? Sí, ¿Qué buenas tal, para noches. hacer un pedido? Sí, sí, claro, acá ¿Qué es. tal? Le voy a pedir un disfraz de Cruella de Vil, Ajá, 100 dálmatas, un látigo, sí. cama de agua, ¿te quedó? No, no me quedó. Bueno, mandame una normal entonces, pero con un snorkel. 2 patas de rana, Ok. un senegalés de más de 1 metro. Pero no, me quedó de 95 centímetros nada más, no sé si... Bueno, está bien, hacemos Pero más, no grandote te igual, preocupes. Entonces, para agregarme un matafuego, Ok, te un agrego. zucchini grande, 2 peras, ¿Qué querrás hacer, no? un Sí. paquete de bombacha, las de algodón, ¿viste? Sí, pues, no, las sintéticas hacen mal. Está bien. ¿Tenés descuento? Sí, tengo justo 2 por 1 en paquetes hoy de bombachas. de algodón. Te voy a pedir una moladora, un compresor, un desabillé, Sí. 5 kilos de manteca, un portaligas y una careta de Federico Pinedo. ¿Cómo? ¿Te quedaron caretas de Federico Pinedo? O... Me quedó una, la que tiene la tapa de adelante. La tapa de atrás no la tengo. Mandame del fiscal Luciani, si no. Bueno, te puedo mandar de ¿Pero esa. para No qué se quiere vendieron todo eso? mucho, no se vendieron. Tuvo un momento fugaz de fama, pero después me quedó el stock ahí. Está bien, bueno, pues mándamela a mí. Yo les quiero decir algo muy grave. Igual es el fin del mundo, sí. Los saqueos nos organiza la Cámpora. ¿Cómo? Esto lo hacen desde el Patria. Ah, Ahí se reúnen Parrilli con Trueno. Yo los vi con Catriel. no sabía eso. Se juntan Parrilli con Trueno, Catriel, los enanos del grupo Los Grosos. ¿Cantan? Jodeme. Cantan todos. Joaquín Galán, Guillermito Fernández. Yo los vi a todos. Gladys La Bomba Tucumana, que está a cargo de la división explosiva. Y tiene mucho Miren, sentido, Lilita, ¿eh? Yo quiero ser muy concreta con algo. Sí. Lean el Evangelio. Ok, ¿qué parte? Lean ¿Alguna el en Nuevo especial? Testamento según Toti Flores. Según Toti. No sabía que había escrito un Nuevo Testamento Toti. Pensé que estaba concentrado solo en la campaña de la matanza. Y Mirá, bueno, me das pero un con un dato. trabajo no alcanza, ¿viste cómo es esto? Tenés razón, Lilita. Bueno, después te cuento, Cristian, que lo sabe, ¿Que lo sabe? Que No, me dio la intriga. Dice ¿Te gusta ¿Qué más te gusta, Cristian? Contame. ¿De qué cosa? Está media No. hot, Lilita. ¿Querés uno? ¿Cómo? ¿Querés uno? ¿Un off? Bueno. ¿Querés que hablemos? Dale. ¿Querés que hablemos? Te cuento toda la información de junto. Estaría bueno eso para competir la Carla un poco. Mira, la te voy a cosa. contar una información exclusiva. A ver. Upa, a ver. Pablo Oliveto prometió en Las Pasos no sacarse la bombacha hasta las elecciones generales. ¿Vitel Toné tienen? Sí, sí, ahí. Quedó de Navidad, sí. Bueno, mandámelo igual. Mira, a mí el fin del mundo me agarra como me tiene que agarrar, sin depilar. La verdad que parezco el pasto del Morumbí en la final de la Copa Libertad. Pero es que está muy bien en invierno quien se depila, Lilita, por favor. Pero si querés te mando algo también de Ni acá. te, Carla, ni te cuento cómo está el área chica. Ay, Lilita. Johnny, trae la guadaña de hacerme un hat-trick. Hay gente, No hace falta tanto detalle, Lilita. hay gente cenando, Lilita. ¿Cómo Oliver. está Lilita ahí? John? ¿Se escuchan risas? Escuchame, John. Sí, sí, Lila, querida. Mete 3 delanteros que te habla el catenacho. Salimos con Barco, Advíncula y Cavani. Después de las 22, Lilita, hay gente en Telecentro, mucha gente. Mira que estamos bien, ¿eh? La pone. La pone. No digan la pone, no digan la pone. No sé qué querrá hacer con la moladora, digo, tené cuidado No si sé, te invita. me da un poco de miedo, Lila, me da un poco Con tranquilidad, miren que el tiempo está loco, pero lo que a mí me mata es la humedad. Me chorreó el campo de pizza. No, Lila, Lilita, por no, favor, no, Por favor, ¿quién dijo esto? Horario de Se protección ligó una conexión ahí. Va. ¿Qué dijo? ¿Colchón de agua tenés? No tenía el colchón de agua, me No, preguntaste. mejor no, que la última vez casi se me haga Luis Brandoni. No, ¿lo tuviste a Luis ahí? Bueno, chicos, cuando hay hambre no hay pan duro. Buenas noches. No, Buenas bueno, noches. chao, Lila. Lilita, Se pone bueno. picante. Son las Se pone 9:20. picante. Hay niños viendo. Está Pero bueno, picante. ténganlo en cuenta porque parece que se nos viene el fin del mundo, señoras y señores. Vamos a verlo a Gapo, que salió a la calle a preguntar en qué lugar queda parada Patricia Bullrich. ¿Qué habrá respondido la gente? A ver. Gente del chat, nos encontramos en la zona del Abasto, estamos en Jean Juárez y Avenida Corrientes para hacer el focus group que es necesario. Por ejemplo, buenas, ¿todo bien? ¿Qué se cuenta? ¿Tu nombre? Aiden. Aiden, se viene la segunda vuelta de las elecciones, sensaciones, ¿cómo la ves vos? Para el orto. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? 30 puntos de Javier Milei. Sí, la veo difícil para todos. No sé, me da miedo, sinceramente. ¿Has comido realmente? Sí, ¿Miedo a qué? gane quien gane, tipo,
Gane Milei me da muchísimo miedo, gane Bullrich me da miedo también. Capaz está mejor que Milei, pero... y Massa tiene muy pocas chances. Para vos, ¿cómo quedó ahora, por ejemplo, Bullrich, Juntos por el Cambio? ¿Qué situación quedó? Está medio difícil capaz porque no sé si era la que más apoyaban dentro de Juntos por el Cambio y también ahora que está medio enojada con que Macri está como acordando con Milei, está medio del orto también. Para vos, ¿en qué situación quedó, por ejemplo, Juntos por el Cambio? Patricia Bullrich, Larreta, ¿cómo lo ves? Yo, te digo la verdad, sinceramente pensé que iban a estar adelante de Milei. Le tenía, o sea, como ese miedo de que... ¿Quién, Pato o Larreta? No, Larreta. No sabía que iba, no sabía que... ¿cómo es? Bullrich. Patricia Bullrich. Pero bueno. Estamos en un mal lugar. Feliz, contenta de que haya ganado Milei. Bueno, está bien. Gracias, No, de nada. Un segundo, necesito preguntarle algo. Sensaciones si viene la segunda vuelta de las elecciones. ¿Vos cómo la ves? La verdad, mucha importancia no le doy. Sos un outsider de la política. Y sí, trato de elegir al que pienso que menos problemas me va a traer. ¿Y cuál pensás que es? Milei. Milei, ¿lo votaste? ¿Lo vas a volver a votar? Sí, vamos a ver, espero que sea verdad todo lo que dice. Es un poco complicado por la situación del país, ¿no? O sea, quien entre tiene que hacer las cosas bien, pero la realidad es que muy pocos dicen la verdad. Y por eso medio en la política no me gusta. No te gusta, pero ¿vas a votar todo o no? Obvio, obvio. ¿A quién votaste? ¿Se puede saber? Voto secreto. ¿Pero Javier Milei puede ser? Así dicen algunos. Mira, y sí. Señora, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué se ríe? ¿Tu nombre? Sandra, Sandra, ¿qué andas haciendo? ahora me voy al médico. Ah, ¿un estudio? ¿Algo grave? ¿Algo sencillo? No, lo mío es sencillo. Señora, sensaciones de las elecciones. Oh. Se viene la segunda vuelta. Javier Milei sacó 30 puntos. Palabra. ¿Por qué? Milei no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Y no, porque un loco. Más vale un loco conocido que un loco no sé. Pero bueno, si lo votó la gente, ¿Vos a quién votaste? ¿Se puede saber? sí, a Massa. A Sergio Massa. ¿Por qué eligió a Sergio Massa? Y porque que me gustan los proyectos que tiene, hay muchas cosas. Pero yo creo que a Milei lo votó toda la juventud porque la juventud no vivió lo que se vivió antes. O sea, ¿vos cuántos años tenés? 26. Vos hay muchas cosas que no viviste, bueno, pero... Y Milei creo que los agarró por ese lado a los pibes. ¿Tenés nietos? Y una sola nieta. ¿Y a quién votan? ¿Se puede saber? Y ella también votó a Massa. Sí, los dos votaron a Massa. Bien. Sí. Escuchame, ¿dónde lo ves a Juntos por el Cambio dentro de esta película? ¿Patricia Bullrich, Larreta? No, Patricia Bullrich no sé. No. Yo trabajo con toda gente que es peronista en realidad. Claro. Y no están de acuerdo con esto, pero bueno, si la gente joven lo votó, ellos sabrán por qué y verán después lo que pasa. Y Pero yo creo que así como lo pusieron, lo van a sacar. ¿En un segundo decís? Sí. No dura nada. No. ¿Dolarizar? Epa, de repente cobras $500.000. No sé. Difícil, ¿no? Difícil. ¿Te gusta el rock and roll? Sí. ¿Banda favorita? Viejas Locas. No. ¿Papo o no? No sé qué estás hablando, no soy de acá. ¿De dónde sos? De México. Bueno, aprovecho para preguntarte, ¿cómo ves la situación política argentina? Acaba de ganar por 30 puntos Javier Milei. Mira, a mí solo me preocupa que vayan a privatizar el CONICET, porque tengo que vivir de eso. ¿Vos laburás ahí? Sí. ¿En serio? ¿Sos científica del CONICET? Sí. ¿Hace cuánto? Hace un mes. Reciente, todo positivo en el futuro y de repente viene uno que dice que lo va a cerrar. Claro, ¿cómo estás con eso? Bastante preocupada, la verdad. O sea, pero tampoco hay como que mucho que yo pueda hacer. ¿Y qué se habla ahí en el CONICET? ¿De lo que está diciendo Javier Milei? ¿Hay alguna opinión? ¿Qué se dice en los pasillos? Estamos viendo una campaña caótica. Por el lado de Unión por la Patria, por ahora vacía. Recordemos que está cumpliendo su rol ahora el Massa ministro. Está dejado de lado el Massa candidato. Es nula la campaña por ahora del oficialismo. Y ante una Casa Rosada inactiva, el nuevo centro de gravitación importante
y también centro de campaña, se transformó en estos días el Congreso de la Nación. ¿Y qué vimos hoy? Esta virtual alianza que se dio entre la derecha y la ultraderecha, entre Juntos por el Cambio y Javier Milei. ¿Qué pasó hoy? Se unieron para rechazar el proyecto del gobierno, del oficialismo, sobre la ley de alquileres. Una agenda que mostraban dos modelos de país. Es una agenda plena de campaña. Y ahí vimos cómo el quórum se logró con los diputados de Juntos por el Cambio, el PRO, los radicales, la coalición cívica, y los diputados de la derecha, de la ultraderecha. Javier Milei, Victoria Villarruel, la fórmula ganadora a las PASO, y también Carolina Píparo, que hoy es diputada y también es candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Salió segunda, atrás de Kicillof. Esa alianza logró avanzar en la Cámara de Diputados contra laburantes, contra pibes, contra la gente que alquila, contra los que alquilamos. Vamos a ver un poco de lo que fue hoy este comienzo de lo que va a ser un nuevo Congreso y un nuevo escenario político. Mirá. Le tomo el voto a la diputada Villarruel a viva voz. Afirmativo. Gracias, diputada. Por secretaría se da lectura del resultado de la votación. 124 afirmativos, 110 negativos. 0 las abstenciones. Resulta negativo. Ahora vamos a desarrollar en unos minutos lo que fue la ley de alquileres. El proyecto del oficialismo nos prosperó. El proyecto de la libertad avanza tampoco, que la quiso derogar. Pero sí avanzó y se prosperó el proyecto de Juntos por el Cambio. Contratos cada 2 años, renovación del valor cada 4 meses. Bueno, un espanto para todos los inquilinos, que ahora en un rato lo vamos a desarrollar bien. Pero lo importante es mostrar este nuevo movimiento político, porque es un poco lo que se avecina en los años siguientes, el nuevo Congreso. Gane quien gane, gane Massa, gane Milei, gane Patricia Bullrich. Vamos a ver cómo quedaría el Congreso si se repitieran los resultados de las PASO. Cómo quedaría, por ejemplo, la Cámara de Diputados y cómo quedaría el Senado. Estos son las bancas de diputados. 257, Juntos por el Cambio tendría 107, Unión por la Patria 94 y los Libertarios 40. Se juntan Juntos por el Cambio y los Libertarios y no hay tutía. Hay quórum, hay avance en absolutamente todo. Esto no sucede hoy claramente, pero si se repitieran los resultados de las PASO tendríamos un Congreso totalmente controlado por la derecha y por la ultraderecha. Con agenda, con su agenda, con avances en diferentes lugares, sería un Congreso plenamente tirado a la derecha. Esto en diputados y también se repetiría en el Senado de la Nación. Un Senado que hoy está complicado, inactivo, nadie va a poder sacar una ley. Recordemos que se aprobó en diputados la ley de alquileres del macrismo, pero no la va a poder aprobar en el Senado. Por ahora, veremos si no hay algún senador que no tenga algún negociado con los inmobiliarios. Por ahora no se puede mover. Pero así quedaría si se repitieran los resultados de las PASO. 33 senadores, Unión por la Patria, 27 Juntos por el Cambio y los Libertarios 8. Ya acá con esto solamente 35 se podría conseguir en alguna manera el quórum si se unen algunos de la tercera vía, bloque federal y demás. Quedaría un Congreso muy complicado para el peronismo, ¿no? Tanto en diputados como en el Senado. Y decíamos que hoy el centro de campaña está en el Parlamento, ¿no? Ayer se dio una situación muy particular. En el Congreso había un proyecto de Máximo Kirchner para tratar de blindar a Aerolíneas Argentinas. Recordemos que hay promesas de 2 de los 3 partidos que aspiran a la presidencia para terminar, vender Aerolíneas Argentinas. Lo propone el macrismo, lo propone Patricia Bullrich y también lo propone Javier Milei. Lo que se intentó desde el kirchnerismo fue, bueno, vamos a blindarla con un proyecto en el Congreso para tratar de que esto no suceda, para que no se pueda vender Aerolíneas Argentinas si no pasa el proyecto por el Congreso. ¿Qué hizo la oposición? La rechazó, se paró y se fue. Y no se pudo tratar. Mira, así se iban los diputados ayer de la derecha contra Aerolíneas Argentinas. Mira. Como
yo hablaré sin la oposición presente, así que espero que terminen y hablen. Se retira la oposición. Tampoco no estoy de es acuerdo democrático ni siquiera escuchar los argumentos de los diputados oficialistas. Bueno, acá estamos viendo cómo Juntos por el Cambio apoya básicamente que se termine Aerolíneas Argentinas para el Estado. Cuando digo Juntos por el Cambio, digo todos, no es solamente la cara de Mauricio Macri o de Patricia Bullrich, no, son todos. El PRO, el radicalismo también y la coalición cívica. ¿Va a tolerar el radicalismo una alianza con Milei? ¿Va a tolerar esto que está sucediendo con la ley de alquileres, con Aerolíneas Argentinas, un congreso como el que veíamos recién? ¿O se va a romper? ¿Qué va a pasar con el radicalismo ante una virtual alianza entre la derecha y la ultraderecha? Habló un dirigente muy importante del radicalismo, como Freddy Storani, y dio algunas pistas de lo que también podría suceder con Juntos por el Cambio en el futuro inmediato. Vamos a escucharlo, mira. Bullrich tendría que dar demostraciones de no compartir la perspectiva que tiene Milei, que tiene sobre Milei Mauricio Macri, si no el radicalismo finalmente terminaría votando otro candidato. Bueno, yo no sé qué haría todo el radicalismo. Yo digo lo que estamos debatiendo algunos dentro del radicalismo, porque está claro que tropezar dos veces con la misma piedra, no. Ya vimos que el gobierno de Mauricio Macri anterior no fue un gobierno de coalición, fue una coalición electoral. Y si ahora el instrumento que Macri encuentra, habida cuenta de lo que le dijo al escritor Mario Vargas Llosa, es hacer lo mismo pero más rápido y el instrumento es Milei, nosotros estamos en las antípodas de ese pensamiento. Bueno, esto es una novedad. Esta declaración es una novedad. El no apoyo o el posible no apoyo a Bullrich dentro de las elecciones que se vienen es una novedad. Pero también hay otra novedad sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre Leandro Santoro. Mirá lo que dijo Freddy Storani, un correligionario de Santoro. Vamos a escucharlo. Por Jorge Macri. Pienso, Jorge Macri está en el mismo espacio que Martín Lustó de pronto. Y no solamente que decís que no votarías por Jorge Macri, sino que además estás haciendo una apelación a los radicales y en general a la ciudadanía para que lo acompañen a Leandro Santoro. ¿Es así? Bueno, la primera parte sí, la segunda es un camino a explorar desde el punto de vista de la necesidad de construir un contrapoder a lo que es un poder claramente hegemónico y que, desde mi punto de vista, no condice con nuestros valores históricos. ¿Se animará el radicalismo a reventar Juntos por el Cambio ante la cercanía de algunos sectores del macrismo con Javier Milei? Una persona ya se fue, Elisa Carrió, que renunció y dejó Juntos por el Cambio. Renunció a su candidatura. Esto lo venimos viendo durante toda la semana. Recordemos que Elisa Carrió jugaba para Larreta y se terminó bajando finalmente. ¿Puede haber una unidad nacional entre peronistas y radicales de cara a lo que se viene? Más allá de las elecciones, sobre todo en las elecciones, pero también para lo que se viene en los próximos 4 años. Si gobierna Milei o Patricia Bullrich. Cristina le dio en los últimos meses una especial atención a todo este tema. Es algo que viene ya reclamando. Lo decía también hace un tiempo, ¿no? En pleno macrismo también hablaba de esto, pero tomó mucha fuerza este discurso de la vicepresidenta en los últimos tiempos, sobre todo con el ancla del FMI encima, ¿no? Vamos a escuchar un poco a Cristina Kirchner que decía en este último tiempo. Creo que tenemos que comenzar a discutir en serio estas cosas y no hay posibilidad, esto sí, se lo dije a Melgonia, no hay posibilidad si no hay un gran acuerdo. Yo lo que creo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que es necesario un acuerdo. Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos
el nudo gordiano ¿Entre quiénes? Perdón, para que quede claro. entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o que tengan representación parlamentaria en la República Argentina. Y entonces cuando yo sostengo que es necesario sentarse todas las fuerzas políticas, no a ver si va a haber flexibilización laboral, porque seguramente unos van a pensar de una manera, van a pensar de la otra, o la educación pública si la querés gratuita o no gratuita. No, estoy hablando de esto. No quiero ponerme de acuerdo en todo lo demás, pero tenemos que tener un acuerdo en esto para que el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y no sea un drama cada movimiento cambiario en la República Argentina. ¿Hay margen para este gran acuerdo? ¿Es esto Unión por la Patria? ¿El camino final a octubre y a noviembre en un balotaje? ¿Hay una idea para los próximos años generar este acuerdo para ir contra estas agendas y también contra este Congreso, que ya lo vamos viendo? Vamos a ver cómo se va configurando todo en los próximos días y también en la reaparición de Cristina, que también se espera para los próximos días. A ver si también se insiste con este gran acuerdo nacional. Vamos a la redacción, que vamos a seguir con el tema Ley de Alquileres. Hola Johnny, ¿cómo andás? Y bueno, mira, te voy a contar un poco los detalles de la ley que tuvo media sanción, como bien contabas, en la Cámara de Diputados, 125 votos a favor, 112 negativos y 3 abstenciones. Dentro de los apoyos, obviamente el principal interbloque que impulsó esta media sanción fue Juntos por el Cambio, pero fue apoyado por otros 2 interbloques. Para destacar algunos nombres dentro de los que votaron a favor, está Florencio Randazzo, Graciela Camaño, que es del bloque Identidad Bonaerense. Ahí no votó a favor, sino en contra el Topo Rodríguez, que es el presidente de ese bloque. Vos sabés que para conseguir quórum, Juntos por el Cambio, sí necesitó ahí de la alianza, como lo contabas, de Milei, pero que votó en contra de este proyecto, como Victoria Villarruel también. Y votaron en contra, ¿sabes por qué? Porque no quieren quedar pegados del todo esa imagen de Juntos por el Cambio y denunciar esto de la casta. La casta busca mantener todo el statu quo y todo como está, pese a este cambio. Entonces, ellos querían la derogación total completa. Después vamos a ver un videito al final para cerrar por lo menos un poco más ligero de cómo es que se comporta Milei ante esto. Pero yendo a los cambios, si te parece, tenemos ahí una placa. Modifica y es bastante regresivo según las distintas federaciones de inquilinos para el inquilino. Se reduce el plazo de los contratos, va a pasar de 3 a 2 años, ¿sí? O sea, vas a tener que estar más rápido, vas a tener menos proyección de pensar tu vida, digamos, de planificar a futuro. Va a también cambiar el plazo de la actualización. Actualmente es de 1 año y esa indexación va a pasar a ser de mínimo 4 meses. Entre 4 y 12 meses queda a libertad de las partes, del locatario, del locador, a definir en cuánto plazo ponen esta indexación. Otro ítem que también cambia, no hay fórmula. Se acabó la fórmula, o sea, sigue estando el mix de ingresos, inflación, pero la van a definir también el mercado. Hay otras fórmulas que puede ser IPC, el INDEC, índice de salarios, es decir, queda también para las partes. El inquilino queda sin el resguardo de la posibilidad de tener una fórmula, que era hasta ahora la que medía entre inflación, salarios, por la que se modificaba su actualización. Y el último punto, también más beneficios para los propietarios, incentivos fiscales. Hay exención de monotributo para quienes registren, todos siempre estamos hablando de propiedades registradas en AFIP, exención de monotributo para quienes tengan registrados su propiedad. O sea, ninguno. Exactamente, exención de bienes personales, exención también para lo que es el pago del impuesto al cheque, conocido popularmente así, para aquellas cuentas que se acrediten para este fin, para este pago. Es decir, incentivos, lo que ellos llaman para que el mercado, para que los propietarios vuelquen, ¿sí?, sus propiedades a el mercado. ¿Sí? A ver, una ley a medida de las inmobiliarias, digo. No hay una ley peor, se votó la peor de todas.
Vamos a ver, yo creo que en el Congreso, no sé qué información tenés vos, Lucas, o vos también, Carla, en el Senado no debería pasar esta ley por las trabas que hay, tanto de un lado como del otro. Digo, ni el Frente de Todos puede sacar una ley, ni Juntos por el Cambio. Está bastante complicado y decían del Frente de Todos que no está ni planificado, ni tampoco están viendo de ver si hay una sesión, pero no, está bastante planchado y además te sumo, proyectos que tengan media sanción en año calendario ordinario, si no es tratado, pierde ese estado parlamentario también. Está muy difícil, digamos, contexto también electoral, digo. Claro. Si no es ahora en septiembre, ya vamos a entrar en octubre, ya en el periodo electoral, y después hay que ver si capaz si se amplía el periodo ordinario en diciembre, el próximo gobierno que venga, capaz ahí sí se puede tratar porque están dentro del periodo ordinario, pero difícilmente eso ocurra. Últimas dos cositas. Decía lo de Milei. Vos sabés que lo primero que se votó fue la derogación. 4 proyectos de derogación había, los 4 fueron rechazados. Cuando se rechazó el de Milei, así actuaron los libertarios en el Congreso. A ver. Bueno, Nobleza Obliga se fue para la foto, para el video, todo. Después terminó votando en contra del proyecto de mayoría del Frente de Todos. Increíble. Es insólito, pues firma para convocar a la sesión, pide la derogación total. No se puede la derogación total porque no tenía dictamen, entonces necesitaban los 2/3 de los votos. Solamente pueden ir a modificar algunos artículos de la ley vigente y Milei termina votando en contra. No, es espectacular. Es una cosa rarísima lo que sucedió. Recién fuera del aire, Carla me explicaba que es importante que 2 años dura si tiene media sanción. El estado parlamentario de un proyecto de ley tiene 2 años, si tiene media sanción se le extiende por 1 año más. Es lo que pasó con la ley de etiquetado frontal, por ejemplo, que se pensaba que perdía estado parlamentario porque no había sido tratada, pero se había extendido 1 año más. Esto quiere decir que eventualmente sí cambia la composición de la Cámara de Senadores de forma fuerte y permite una alianza entre Juntos por el Cambio y los libertarios, que vemos que no están de acuerdo con este proyecto también. ¿Quién te dice que por ahí una de esas quieren avanzar? Bien la aclaración, eso no me acordaba cómo era. Y último ejercicio, la diferencia, hubo ausentes hoy por distintas razones, algunos médicos, como el caso del diputado Carro de Córdoba, el Frente de Todos. Hubo 13 diputados del Frente de Todos que no estuvieron presentes. Dejo un ejercicio, yo no soy muy bueno en matemáticas. La diferencia entre 125 y 112, ¿cuánto es? 13. Bueno, si hubiesen estado todos, capaz... No salía, pero bueno. Claro. No sos tan malo en matemáticas, Lucas. Bueno, así que este es el contexto. Es una ley, entonces decíamos, regresiva para los inquilinos. Veremos, como decía Carla, puede cambiar el escenario. Todavía tiene un plazo, se ve más extenso entonces, me faltaba ese detalle. Así que si continúa y se da el escenario que vos marcabas, Johnny, de que se repite en las generales, muy posiblemente quieran avanzar. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Completísimo. Un abrazo grande. Bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Panorama negro para los inquilinos. Sí. La verdad es que están hablando de una negociación entre partes como si fueran partes iguales cuando no es así. Vamos a la calle a ver qué es lo que la gente le dice a Agapo después de las elecciones. ¿Dónde quedó Patito Parada? Gente del chat, ustedes querían algo distinto y estamos adentro del shopping. Porque Pinto, hicimos un poquito de afuera, estamos en la zona del Abasto, en el shopping del Abasto. Vamos a preguntar. Por ejemplo, el maestro. ¿Maestro, puede ser un segundo? Ever, querido Ever, ¿estás con la valija? Estoy con la valija. ¿Te vas a algún lado? No, yo laburo acá, esto es mercadería. Los jóvenes con bolsas, un segundo, jóvenes con bolsas. ¿Vinieron de compras? Sí, de compras. Muy bien, ¿cuántos años tienen? 16. 17. 17, 16, 4 bolsitas. Bien los muchachos. Cobramos. Claro, cobraron al shopping. Sí, ahora no vamos a la costa. ¿No acompañás? Y no puedo, pero... ¿Para qué es el video? Voy a preguntar a los tres, uno por uno. Elecciones, segunda vuelta. ¿Votaron los tres? No. ¿Van a votar ahora? Sí. ¿A quién? A Massa. ¿Qué Massa? ¿Por qué? Porque si no me quedo sin laburo. Corta la bocha. Parece Javier Milei. ¿Tienen amigos que banquen a Milei? Sí, todos. ¿Todos, no? Todos, sí. Porque es un meme Milei en realidad. Yo me cago de risa viendo los videos. Claro. Pero nada. Votamos a Massa por eso nada más. ¿Son como las ovejas negras del grupo? Igual, nos chupan huevos. ¿Posta todos, su circuito, todos Milei? Todos Milei. Sí, todo Milei, es todo Milei ahora. ¿Y qué dicen ellos?
Y que Nah, le muchos gusta no porque saben. no sé. O sea, solo Milei. No saben nada, pero quieren votar a Milei. Todo el mundo vota a Milei, pero por las redes, porque se ganó las redes. O sea, se cruzas un pibe de TikTok y no sabe ni quién es Milei, no sabe ni cómo se llama. Pero, Hoy estamos dando esto con nuestro jefe, con nuestro socio. ¿De qué laburan? marketing y diseño. Maestro, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui, papá? ¿Vendedor ambulante? Y hay que, mirá, yo pongo la que me ayude, la voluntad. ¿Me puede ayudar? ¿Un efectivo? Dale. ¿Sabes qué te puedo decir? Que Dios te bendiga, bendición para vos y tu familia. Gracias, papá. Y eso quédatelo, porque yo no sé, no soy tan religioso, ¿viste? Pues igual, sepa que creen en Dios, ¿sabes qué te puedo decir de corazón? Vos me lo digas, me gusta. Sí, me gusta, el mejor mundial, Diego Maradona y Messi. Está torrando, me encanta. ¿Y qué opina de las elecciones, la segunda vuelta? ¿Qué opina de los 30 puntos de Javier Milei? Y bueno, Argentina se lo ganó y va a hacer vuelta, va a hacer 10 vueltas, 20 vueltas, 50.000 vueltas la aguanta Argentina. ¿Pero te gusta Milei? ¿Cómo que no? No, ¿cómo te un jugador que sea jugador argentino? Lo mejor que hay. No, pero en las elecciones políticas, digo yo, no en un mundial. Ah, política. ¿Heladito? Pará, ¿qué es eso? Es como un rollito de panqueque. ¿Sus nombres? Stephanie 2407 punto guión bajo. ¿Qué, la red? ¿Tiraste la red? Instagram. Chivito. ¿Qué es esto? Cam roll. Ah, mira. Es el gusto favorito de la persona que se encarga de contar los votos en las elecciones. Les quiero preguntar sobre la segunda vuelta. ¿Tienen algún candidato? Bullrich. ¿Pato Bullrich? Mira, ¿por qué? No. Ah, están como en una slow motion ustedes, ¿no? Están como tranca. ¿Se fumaron un porrito? No. Ojalá. ¿Esto va a salir? Señora, perdone que la moleste. ¿Cómo está? Ay, gracias. ¿Su nombre? Ofelia. Ofelia está muy bien vestida, tiene como una energía que me agrada. ¿Está tranquila paseando? Sí, estoy paseando, comprándole los regalitos a mi nieta que no las pude ver porque se fueron a pasear con la otra abuela. Ahora las veo en la semana, entonces les compré ahora. ¿Qué le compró? Le compré un pantalón en chiqui y una pollerita de cuero. Y después acá le compré otra remerita y a la otra grande le compré una blusita. Una blusita. Mire usted, le estamos preguntando, se lo tengo que hacer, sobre las elecciones. Segunda vuelta, ¿cómo la ve usted los 30 puntos de Javier Milei? A Milei no lo puedo ni ver, es un mamarracho. ¿Pero estás con Milei? No. Ah, bueno. Buena pregunta. Sí, no me gusta ni él ni la otra borracha. Así que ahora, si en la segunda vuelta se postula Massa, voto a Massa. Quizá esté equivocada, pero lo voy a votar a Massa. Yo igualmente voté a Granbani, ¿cómo se llama? Grabois. Grabois, lo voté ahora. Nosotros también. Ah, me encanta. Yo lo veo como que fuera mi hijo, así, era mi hijo. Mi hijo ahora la pandemia se lo llevó. Ah, mira, ¿le recuerda a su hijo Grabois? Sí. ¿Tiene ganas de abrazarlo, de hacerle así en el pelito? Sí, pero agarrarlo, pero nunca pude. Ir a buscarlo en el auto a una manifestación. Sí, pero no soy de salir así, no. Pero me encanta y ahora espero que se postule Massa, porque se va a postular, sí, ¿no? Veo poca tele, trato de ver más. Está Massa. Así que voy a votar a Massa. Ahí va. Señor, ¿qué opina de las elecciones? De los 30 puntos de Javier Milei, por ejemplo. Sí, me parece bien. A ver si... Seguimos en Argentina Política, ya estamos en compañía de Daniel Menéndez, secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, coordinador nacional de Barrios de Pie. Daniel, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bueno, en principio consultarte, ¿no? Un análisis de lo que fue esta semana bastante convulsionada con todo el tema de los saqueos, varios días de preparación hasta que efectivamente se registraron algunos episodios. ¿Cuál es el análisis que haces? Primero, un gran desafío para la justicia, ¿no? Me parece que hay a 40 años de la democracia, con el impacto que generó, más allá de hechos puntuales, y si se quiere uno toma distancia, menores en términos, más allá sin menospreciar, seguramente muchos perdieron y se van a recompensar en términos de subsidio, que lo anunció el ministro de Economía, y hay líneas de lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires en el mismo sentido, de compensar las pérdidas y sin, digamos, relativizar hechos que obviamente fueron de pérdida concreta para muchísimos comerciantes.
Me parece que en términos de pérdidas materiales fue un hecho que para la psicosis que generó, uno puede decir que no fue de gran magnitud, pero sin duda sí, la psicosis, la construcción de un relato que no tiene que ver con la realidad. La realidad hoy en nuestros barrios es que hay un esquema, digamos, obviamente de impacto por el proceso evaluatorio, de impacto por el proceso inflacionario en general, de desgaste de ese proceso inflacionario y de muchísimos anhelos y proyectos postergados de quienes, digamos, viven en una situación difícil, como buena parte también de nuestra sociedad en su conjunto. Así que en ese sentido me parece que es necesario encontrar y esclarecer a quienes atentaron contra el clima social y generaron una enorme angustia, porque más allá de que los daños materiales son puntuales y hay que resarcirse, el impacto que generó en la angustia y en el ánimo social es enorme. Y la verdad que construir una realidad que es ajena a lo que se vive cotidianamente, en nuestro país no hay un escenario de desborde como se quiso presentar. Es decir, cuando uno ve ante un escenario donde el rumor del saqueo estaba absolutamente a flor de piel y en los labios de todos los vecinos y las vecinas, lo que uno vio, y yo estuve y presencié y vi como vecino cuando se juntaban los pibes en una plaza, lo dispersaban, cuando filmaban que se estaban generando disturbios, eran... los propios vecinos los que iban e intercedían. Y digamos, recriminaban esa situación, es decir, no hubo un aval. ¿Y esto qué quiere decir? Que la sociedad tiene claro, por lo menos una porción absolutamente mayoritaria de quienes viven en los barrios populares, entiende que no es el camino esos escenarios de violencia, no solo por una cuestión de valores y en definitiva rechazar cualquier escenario delictivo, sino aparte porque no hay un clima que justifique un escenario como el que se pretendió instalar. Entonces, la justicia tiene que intervenir para quienes instalaron ese clima de buscar generar zozobra, paguen y se pueda desentrañar, ¿no? La verdad que hay algo oscuro, raro, con mucha magnitud, no es alguien que hizo circular algunos videos virales y operó con poco sostén y con poco volumen. Hay algo armado que tiene las mismas características de lo que sucedió en Mendoza el día anterior. Claro. Y la verdad que se da el día previo, al día de hoy, que fue cuando el ministro de Economía selló el acuerdo con el fondo, despejó las dificultades cambiarias, el día previo hoy a que mañana se empiecen a anunciar la recomposición de ingresos, de aumento de asignación universal por hijo, suma fija, aumento de tarjeta alimentar, una búsqueda de compensar vía ingresos lo que se perdió con la devaluación. O sea, es decir, vos ves una motivación clara de parte de un sector. Sí, pero sin duda. Eso es lo que me parece. ¿De qué sector la ves? No, yo veo claramente que esto beneficia a los sectores de la oposición por derecha que quieren instalar un escenario de caos y que buscan que lo que hoy es una semana de estabilidad y tranquilidad en términos de tener más robustez en las reservas para avanzar en darle estabilidad y seguridad a la economía en su conjunto e iniciar un camino de recomposición de ingresos, intervinieron claramente horas antes de que eso suceda, generando un escenario de desestabilización, porque esto es un escenario que si prendía en términos de lo que se buscaba, era un caos de otra magnitud, claro, que no sucedió porque no hay condiciones en nuestros barrios para que se avance en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de políticas públicas que hacen que eso se sostenga más allá de las dificultades económicas. Ahora, está claro que beneficia un sector de la derecha, no sé si directamente están involucrados, pero sí estoy seguro que hay un entramado y que es, digamos, novedoso en nuestro país. Ha sucedido cuando uno analizaba las elecciones en Brasil, Bolsonaro, las últimas y las anteriores, veía las cadenas de fake news con WhatsApp generando, digamos, situaciones, en ese caso vinculado con la oposición política, Bolsonaro deslegitimando y generando situaciones puntuales de caos. Hoy se vio en nuestro país y me parece que
más allá del impacto que uno le puede causar los hechos delictivos y querer generar aproximaciones a escenarios que no tienen nada que ver con lo que hoy se vive, como el 2001, situaciones de desborde social, lo que hay que mirar es quiénes en nuestro país empiezan a operar en la política con estrategias novedosas, con muchos recursos y con mucha capacidad de generar desestabilización y, de vuelta, en un escenario que gracias a Dios no ha pasado a mayores, más allá de la angustia y la zozobra sí que se vivió, que se vive y que queda impregnada en el ánimo social, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la situación hoy, digamos? Venimos de noches donde circulan videos, bueno, fueron noches dramáticas las últimas. ¿Cómo está la situación hoy y cómo va a estar los próximos días? ¿Y cómo se previene a futuro? Digo, para que no vuelva a pasar, no sé, el 23 de octubre, antes en diciembre, digo... Yo creo que es importante, en relación a la prevención, que la justicia intervenga. Eso por un lado. Que la justicia intervenga y que tenga todos los elementos para clarificar. No para sacar, digamos, conclusiones apresuradas de tal o cual candidato vinculado, pero está claro que más allá de Patricia Bullrich o Javier Milei puntualmente, acá hay un entramado que se construyó para generar un proceso de desestabilización que hay que encontrar, a mi modo de ver, quienes han construido ese escenario. ¿Cómo se resuelve? Bueno, trabajando ahí, o sea, como todo hecho novedoso que te sorprende, porque la verdad que sucedió por primera vez de esta magnitud, parece que las redes sociales, lo que se construyó en el barrio de repudio y resguardo a que eso no suceda, hay que ponerlo en funcionamiento, articular en los territorios, con los intendentes, con la iglesia, me parece que tiene un rol importante, y porque hay recepción. Acá hay un valor en la paz social, hay un valor en que en todo caso, incluso más allá de la adhesión o no al gobierno, acá quienes repudiaron estos hechos, una buena parte no nos votaron, votaron a Milei, votaron a otras opciones, y la verdad que no se prenden en esta, porque no hay condiciones en la Argentina, más allá de la pavada que a veces se dicen por televisión o análisis a veces apresurados, no hay condiciones para que se dé un proceso de violencia como el que se quiere presentar. Y el ejemplo más claro es que se intentó y no funcionó. No funcionó, la gente no se... Vos recién mencionabas, ¿no?, lo del anuncio de Massa. Te pregunto en tu condición de funcionario y también de referente del movimiento social. Se espera suma fija, se espera recomposición para los sectores más vulnerables. ¿Cuál es el monto que podría dejar tranquilos a los sectores en los que vos te movés, que vos representás? No, me parece que obviamente venía de una situación difícil previo a la devaluación generó un impacto que hay que, digamos, recomponer en términos de ingreso a quienes vivimos del trabajo, trabajadores, los jubilados, los sectores que tienen alguna asistencia por parte del Estado. Yo creo que en el conjunto de tanto los jubilados, los trabajadores formales, los trabajadores informales, el conjunto de la política social va a tener un impacto de recomposición del 20% que se ha perdido por lo menos, que me parece que eso, tanto en el programa Potenciar Trabajo, va a haber un incremento en los próximos 3 meses que me parece necesario. Aparte tiene que haber, obviamente, también la asistencia alimentaria que en los comedores haya, y en las iglesias, en los municipios, en las instituciones intermedias, por cualquier situación de incremento de demanda. Me parece que eso es necesario, y salir de esta situación, digamos, que se le agregó de manera artera, miserable y profundamente oscura y por primera vez en la historia de nuestro país. Me parece que eso requiere un esclarecimiento para poder discutir en términos democráticos. Me parece que hay una falta de comprensión y de a veces los vidrios rotos de un comercio o la situación de violencia generan un atraimiento a la noticia, y me parece que la noticia principal acá es que hay una nueva forma de proceder en la instalación del debate político electoral en la Argentina, que debemos rechazar y sobre todo estar atentos porque cambia el humor social y se han visto tener pocos
escrúpulos a la hora de cómo se movía. Bueno, te agradecemos mucho por venir, Daniel, por explicar este tema que es muy importante y la verdad que es clave escucharte también a vos como representante también del territorio, le llaman algunos. Bueno, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos. Mañana será a las 8 de la noche con Nueva Argentina Política. Yo estaré desde la provincia de Formosa ya para esta hora, así que ¿Me abandonás? los encontraré a la distancia y vos te quedás acá. Bueno, me hago cargo del Traigo kiosco. chupa, quédate tranquilo. Bueno, será hasta mañana. Nos Chau. vemos mañana, Buenas chau. noches. Un país unido por la radio.